sirena. Oh. Lo que no se comparte se pierde. Y ellos lo saben muy bien. Muchas gracias, chicos. Y lo que ponen. ¿Qué esperan? Producciones comunes. ¿Qué esperan? Hollywood no existe más. ¿Qué esperan? Sudamérica es así. ¿Qué esperan? Esto es pura realidad. ¿Qué esperan? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo, inmortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Viene siempre lo normal, todo gris. Sin final, feliz en este fin. No puedo suerte. Las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ya instalándonos en la primera mañana de Radio Nuevo Día 100.9 en Río Gallegos, en la primera mañana de FM Activa 94.1 en Perito Moreno. La otra gestión, señoras y señores, hasta las 9 de la mañana. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Claudio Lobos, ¿cómo están? ¿Cómo va, gente? Bienvenidos, somos La Otra Gestión y acá estamos para compartir este previernes ya en el Día Mundial del Rock, señoras y señores, así que le voy a pedir a nuestro querido comandante, incluso antes de saludarlo, que le hagamos honor a esta jornada, ¿eh? Día Mundial del Rock.
Después vamos a estar contando por qué. Así que suene mucha música, al menos cortineando durante toda esta mañana. Muy bien, bueno, saludamos al comandante, lo saludamos a Juli Quirós acá en el streaming ya generado, ya saliendo a través de todas nuestras redes, a través del Face, a través de YouTube. Aquí estamos, el mate ya está girando. Hay una computadora que no quiere arrancar, No pasa nada. que nos pide un pin, no sé qué pasó. ¿viste? Así que me van a ver con el celular durante todo el programa, que va a ser mi computadora, ¿eh? Así que, viste que a mí también me molesta a veces cuando uno está hablando y está todo el tiempo mirando el celular, Bueno, pero hoy va a ser la compu porque no quiere arrancar. Así que vamos a estar con ustedes compartiendo esta mañana celular en mano. No pasa nada. Bueno, viste cuando la compu te pide actualizar, le puse actualizar, todo bien, actualizar y reiniciar para que todo ese proceso no se demore al otro día en el programa. Bueno, y resulta que ahora nos pide el PIN. No sé qué pasó. No, pide actualizar el PIN. Le pones el que tenía y no funciona. Te quiere mandar un código a un lugar, no te lo manda. Bueno, Eso en porque fin. te pide actualizar, no sé qué actualiza, no sé Bueno. para qué le pongo actualizar yo. No, sí hay que actualizarlo. Sí, Ya está, no protestemos, es así. pero Es bueno, así. Aparte, estamos. como dice Juli, ¿viste? Estos aparatos como que te huelen, ¿viste? Cuando ya Sí. te predispones mal, olvídate que no va a funcionar. Así que yo por eso ni lo porfío. Dejémoslo que fluya y pongámosle un poco de música a esta mañana. No pasa nada. Está bien, voy a seguir tus consejos. Sí, entonces, ¿m? sí. Bien, Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, Por la- 6, 7, Claro. 8, Pero 9. eso, viste, tomás 10. aire, 7, 8, guardás 4, Bueno. tomás en 7, Ujú. retenés en 4, contando Am. mentalmente, y largás por la boca en 8, así muy lentamente. Bueno. Llamemos por favor a Javi Cebeso, a Walter Dolan. Dolan y a todo su equipo. Pero vos también te podés sumar, hacemos una medita, le hacemos, lo siento, perdón, gracias, te amo. Ujú. Y vamos con el Ho'oponopono. Menos mal que es el Día Mundial del Rock y dijimos que le vamos Sí, a hacer honor en A esta propósito mañana. de Javi Cebeso, que lo nombró Juli recién, lo estuvimos mirando anoche. A Javi Cebeso tiene un programa en Canal 9, Vidas se llama el programa. Sí, El único programa me parece que produce Canal 9. Creo que no tiene otro programa que... qué vidas. Bueno, muy Y el lindo está, noticiero. Y el noticiero, sí. Sí. Vidas se llama y estuvo entrevistado Jorge Avilés, un amigo también, Ujú. jubilado en el área ceremonial y protocolo de la municipalidad. Una historia muy interesante, muy lindo estuvo. Muy lindo. Le mandamos un beso a nuestro amigo Jorge Avilés y también al amigo Javier Cebeso, que es también compañero en esta casa. Bien, no sé si estarán despiertos, pero bueno, nos estamos saludando. Exacto. Háganle llegar nuestros saludos. Más tarde suelen activar ellos, Ujú. a los dos los veo que por ahí interactúan con nosotros. Bueno, les mandamos un beso a los dos. Estuvo muy lindo anoche. Vidas por la pantalla de Canal 9. Bien, fresquita la mañana en Río Gallegos, 5 grados bajo cero la sensación térmica, la temperatura 8 décimas de grado bajo cero. Viento del norte a 13 kilómetros en la hora, humedad 79%, se estima que la máxima hoy jueves llegue a los 2 grados centígrados. Y el cielo permanezca durante la mañana mayormente nublado, se esperan lluvias aisladas para la tarde y para la noche también mayormente nublado. 8 grados, 8 décimas de grado bajo cero la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bien, en Perito tenemos información o todavía no. O vos decime, intentamos conectarnos, le mandamos un beso grande a toda la gente de Perito Moreno y en un ratito vamos a estar contando algo que va a protagonizar un adolescente de Perito Moreno. Vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más. Se nos va de viaje, va a representar no solamente a la provincia de Santa Cruz, a nuestro país, sino a América del Sur. Es cierto, ¿Mm? estamos hablando de Teo,
Pastrana, de Teo. radioaficionado. Ujú. Estudió acá en pandemia, en época de pandemia. Hizo el curso de radioaficionado en el Radio Club de Río Gallegos, de Exactamente. manera virtual, por supuesto. Bueno, le gusta mucho, va orientada a su profesión a ese lado, al lado de las telecomunicaciones. Y bueno, y pronto, mañana parte Acá. a Canadá, ¿no Ujú. es cierto? A Sí. representarnos, va a ser el único argentino y sudamericano entonces que va a estar presente Vamos, en ese encuentro. en un ratito les vamos a contar más Dale. detalles de eso. Ahora, hablando de Perito, queremos saber cómo está el tiempo allí en la capital arqueológica. Me vas a tener que esperar, porque Ah. no lo tengo actualizado. ¿No? Está el registro de ayer a las 9 de la noche. Ah, me ilusioné En el que podía servicio ser esa meteorológico. la temperatura. No. No. No Bueno, lo tengo. si no, esperamos a ver si los amigos de allí de Perito nos pasan información respecto a cómo está esta mañana. ¿Te puedo comentar algo de Perito Moreno? Hay una empresa familiar Dale. que se llama Sandina Hermanos, SRL, que brinda servicios y logística a la producción regional y que renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL, nos auspicia todos los días. Sí, ya quedó, ¿o no? Es como un sello, Sandina Hermano, ¿o no? Yo fui una sola vez a Perito Moreno. Sí, La ¿y? próxima vez que vaya, quiero pasar por afuera, por lo menos. Porque uno Y así, necesita- viste, ahí una con el selfie. cartel. necesita hacerse una imagen de algunas cosas, ¿viste? Y lo tenemos todos los días, obviamente. Quiero Claro. pasar por afuera, por lo menos. Una selfie. Un abrazo. Vas a tener que pasar por varios lugares, ¿Tiene, pero ¿tiene un auto de carreras o no? ¿Una Sí, vez sí. contaste? sí, uno de los ¿En qué chicos. categoría Corre en una corre? categoría Toto, el más chico de los hermanos. Anda muy bien. En una categoría regional, los autos más grandes, ¿no? Tipo el stock de acá, ¿viste? Que corren Comodoro en Trelew, en el Marivalle y en el San Martín de Trelew. Ahí corre y salió campeón. Hace un par de años salió campeón en esa categoría que es una de las más importantes de Chubut. Está muy bien el Totito. Bien, agradecemos también a Titán, un hostel único en el Calafate. Tiene una vista privilegiada del lago argentino y es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, para comerse un asado en el quincho, para compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar y mantener tu rutina diaria de entrenamiento en el gimnasio recientemente inaugurado. Ujú. Para hospedarte en Titán podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com, llama al 2966-530706, fíjate si hay disponibilidad y concreta tu reserva. Ahora ya para la semana que viene empieza el receso Ya de los empiezan chicos. Sí, exactamente. Así que una buena posibilidad para hacerte una escapadita al Calafate y hospedarte en el hostel o en las cabañas del Titán. Y gracias a IB Servicios, realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapa mosca, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cadena de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos se emite el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o al 2966-414112.
Muy bien, ahí estábamos agradeciendo a nuestros auspiciantes y los invitamos, si se quieren sumar a la otra gestión, se comunican con nosotros a través, por supuesto, de nuestras redes sociales. Varios temas para compartir en esta mañana con ustedes y vamos a tener también dos notas, una de ellas en muy poquitos minutos y vamos a estar conectándonos con la localidad de Perito Moreno. De los antiguos. Perdón, de los De los antiguos, sí, antiguos, sí, en sí. realidad. Sí, bien, porque hay en principio hay una nota en el diario Nuevo Día Ujú. que explica este sistema novedoso para la provincia de Santa Cruz, de mecanización del cultivo de la frutilla. Sí, ¿eh? sí. Es una manera experimental y a cargo de este sistema Ujú. está la delegación del INTA de los Antiguos. Exacto. Así que vamos a estar charlando con el ingeniero Julio Mora a ver cuáles son esas expectativas. Ya llegaron estas máquinas a la región noroeste de la provincia de Santa Cruz. Ujú. Va a prestar servicios allí en los Antiguos, Perito Moreno, Lago Posadas, y claro, va a ser mucho más eficaz que la tarea que se venía desarrollando hasta entonces, Claro. porque lo que se realizaba hasta entonces era un trabajo, digamos, eh, casi Más bien artesanal, claro. Sí, tal sí, cual. sí, sí, sí. Únicamente, la única herramienta era la pala y la fuerza del hombre. Ujú. Y en este caso, a través del aporte de Minera Santa Cruz, Sí. se consiguieron estas máquinas, básicamente para disminuir el tiempo de trabajo. Ujú. Básicamente de eso se trata. Además, una de las máquinas cubre la planta de la frutilla con Ujú. ese nylon negro, ¿viste? Pero Sí, bueno, sí, lo hace sí. de una manera mucho más rápida y eficaz. Claro, exactamente. Así que bueno, sobre esta novedad para los antiguos y para toda la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, vamos a estar comunicados en minutos nada más con el ingeniero en recursos naturales, Julio Mora, que además es el jefe, como les decía Pichón, de la Agencia de Extensión Rural del INTA en la localidad de Los Antiguos y también creo que tiene alcance a Perito Sí, Moreno. sí, sí, ¿Mm? en toda la zona. Vamos a estar Exacto. hablando con él. En un Claro. ratito, en unos instantes nada más. Pero también tenemos pautado para hablar en esta mañana, seguimos hablando de política, seguimos hablando con los candidatos y en esta oportunidad vamos a tener un contacto con el actual diputado del Frente de Todos, ahora es Unión por la Patria, pero ese es el bloque también que tiene la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, Ujú. Martín Chávez, el diputado Martín Chávez, que se vuelve a postular para volver a la Cámara de Diputados, pero en este caso como diputado en representación del pueblo de Río Gallegos, ¿no? Bajo el sublema Río Gallegos crece y está acompañando como gobernador la candidatura del intendente de la capital de la provincia de Santa Cruz, Pablo Grasso. Así que en un ratito nada más también vamos a hablar con el diputado y candidato Martín Chávez. Bien, la actualidad, lo importante, lo que quiere saber la gente que utiliza el transporte público de pasajeros aquí en Río Gallegos. ¿Están funcionando los colectivos? La empresa Citibus salió a las calles en el día de hoy porque yo ayer a última hora tuve una versión por parte del secretario de gobierno de la municipalidad, el propio Silvio Escobar, se mostraba bastante optimista respecto de la decisión de los trabajadores y de la UTA, porque pudieron al menos coincidir y aportar y cerrar un convenio, colaborar con la empresa para que se articulen algunas cuestiones y algunos reclamos de los trabajadores, de los choferes propiamente dicho, y demás trabajadores de áreas administrativas de la empresa, y veía con mucho optimismo que a partir de hoy se regularice esta situación. Después se conoció un comunicado de la empresa que iba en este sentido, ¿no?
hay un comunicado de la empresa que estaba dirigido más que nada a los trabajadores de Citibus. Había optimismo. Después consultamos con la UTA, ¿no es cierto? Y no tenían el mismo panorama, no tenían las mismas expectativas para el día de hoy. Claro, lo que sucede es que se juntó el municipio y la empresa. Allí acordaron, lo que les contaba Pichón, ciertos puntos que hablan de poder cancelar parte de la deuda que la compañía tenía con los trabajadores, pero en realidad, pese al optimismo del secretario de gobierno con el que hablaste ayer por la tarde, y al comunicado de la empresa hacia los trabajadores, particularmente llamaba la atención que no esté involucrada de manera directa en esa mesa de negociación La el UTA, sindicato. claro, estuvo únicamente Claro, el secretario de gobierno y los la Unión representantes Tranviarios Automotor y Federación de Transportadores por Automotor de Pasajeros, FATAP. ¿Mm? Mediante el cual las partes acordaron los incrementos que se detalla No, en pero este ellos no comunicado. participaron ¿Mm? de la mesa. Ellos eran los que habían llegado a un acuerdo que establecía ciertos aumentos, ¿no?, que las empresas tenían que cumplir. Bien, ¿Se bien, entiende? bien, Eso bien. fue a nivel nacional. Pero aquí en la provincia de Santa Cruz y puntualmente en Río Gallegos, ¿te acordás lo que hablábamos ayer? ¿Será posible que este conflicto, si bien es del orden nacional, se destrabe a nivel local? Y decíamos, bueno, si se sientan las partes y se cancela lo que se le debe, entre la empresa se hace cargo y el municipio, no sé si media o aporta o ayuda, sí será posible destrabarlo. Bueno, algo de esto sucedió. Lo que pasa es que quien no se sentó a la empresa es la UTA. Ujú. Entonces, con este panorama, consultamos a Rubén Aguilera. Y Rubén Aguilera, ¿qué nos dijo? Nosotros no participamos, a nosotros no nos han notificado, de modo que la UTA sigue de paro. Sigue de paro. Bien. Esto fue lo que nos dijo a nosotros anoche. ¿Qué es lo que sucedió hoy a la mañana? ¿Qué es lo que vos decís? ¿Qué es lo importante? La gente quiere saber si hay servicio. Hay, pero mermado. No está brindándose el servicio de colectivos de manera normal. Hay algunos choferes, por eso este comunicado lo que hacía era, de alguna manera, solicitarle a los choferes, en parte de ese texto indica esto, que acepten, ¿no?, y que quedaba la voluntad de ellos aceptar o no esta propuesta y este pago de parte de la deuda, según dice la UTA. No es toda la deuda, sino que es parte, por eso se apela como a la buena voluntad de los choferes, en parte del texto de este documento. Bien, lo que estaba informando en este documento puntualmente, insisto, es un comunicado más que nada a los trabajadores. Sí, por eso, claro. Informaban que gracias al resultado de ese trabajo en forma conjunta con el municipio, el día 13 de julio, o sea, hoy se abonará a los trabajadores de esta empresa la totalidad de los incrementos acordados en una única cuota, con la respectiva retroactividad, de lo que constituye un dato no menor, toda vez que en otras jurisdicciones se efectivizará el mismo en varias cuotas. Sí. Y después detalla todos Claro. los incrementos a abonar que estaban constituidos en ese acuerdo. Claro. Y por eso es que apela a la buena voluntad del trabajador de aceptar esto y de normalizar el servicio, de volver al trabajo. ¿Qué dice la UTA? Nosotros no nos llamaron, no nos notificaron, no es todo lo que nos deben, lo arreglan entre ellos, a nosotros nos dejan afuera, el paro sigue. ¿Y cuál es el cuadro de situación hoy? Los choferes que aceptaron esta determinación, este acuerdo entre el municipio y la empresa concesionaria del servicio, que es Citibus, han vuelto a trabajar, motivo por el cual hay algunos colectivos que funcionan. Hay, según nos acaba de decir en esta mañana, el gerente de la empresa, Luis Montaña, Bien. nos confirmaba que hay colectivos en todas las líneas, pero que el servicio no está completo, No está está pleno, mermado. no está pleno. no ¿Sí? está pleno. Eso como para que sepan los pasajeros, porque desde el sábado pasado Río Gallegos no tenía colectivos.
Bien, cambiamos de tema. 8 de la mañana, 30 minutos exactamente en la República Argentina. Nos vamos a través del teléfono a comunicar con la localidad de Los Antiguos y con el ingeniero Julio Mora. Él es el jefe de la delegación INTA de Los Antiguos para hablar de este proyecto, entiendo que de manera experimental. Mecanización para el cultivo de frutilla en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Esto fue producto de una articulación entre el INTA, entre el Consejo Agrario Provincial y entre Minera Santa Cruz, que fue quien financió la compra de las máquinas que ya están allí en la zona noroeste de Santa Cruz. Julio Mora, ingeniero, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá Radio Nuevo Día, Karina Taberne, Claudio Lobos, lo estamos saludando. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Karina? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, aquí estamos, muy Carlos, bien. o sea, ¿todo bien por ahí? Me Bien. imagino que muchísimo frío, ¿no? Sí, sí, no tanto como por allá. Allá me parece que estaba más frío. Al menos unos días atrás estaba Bueno, muy frío por allá, ¿no? bueno. Sí, están bajas las temperaturas. Pero Ujú. bueno, acá en la costa del lago, en Los Antiguos, por ahí Se siente un poco más. digamos, no se siente. No, no, justamente el lago, digamos, por ahí permite que siempre tenemos una diferencia respecto a la estepa. Claro. Ah, Digamos, Ah, estamos como un aura, digamos, acá. hay tipo un Pero sí, se siente. microclima en la zona de los antiguos que sí, es Sí, cierto, un mirá vos. poquitito menos frío, sí, sí, menos viento Qué también. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, nada, muy buenos días a ustedes y a la audiencia también. Muchas gracias por interesarse en difundir, en dar a Ujú, conocer las acciones que el INTA desarrolla en el territorio, bueno, y en este caso acá en la zona del noroeste de la provincia. sí. Como bien decía Carlos, digamos, muy bien encuadrado, digamos, y presentado el tema y el proyecto, bueno, decir que es un proyecto que lo venimos gestionando, digamos, hace bastante tiempo, digamos, esto no es reciente, ya hace más unos 4 o 5 años, bueno, empujando la línea de financiamiento hace aproximadamente unos 5 años, y bueno, y en esta oportunidad nos topamos con una contraparte que estuvo dispuesta, digamos, a acompañar el proyecto, y con otras organizaciones, como en el caso del Consejo Agrario, a actuar como contraparte también, porque lo necesitábamos. Entonces, bueno, el conocimiento técnico, digamos, la posibilidad de sostenibilidad en el territorio, digamos, en lo que es el uso, mantenimiento de maquinaria, y bueno, una contraparte que pusiera el recurso fue el triángulo que permitió de alguna manera, digamos, a cerrar el circuito, y bueno, y hoy tener la posibilidad de estar con la adquisición de estas dos máquinas que mencionaba Carlos, digamos, que tiene que ver una con una lomadora que hace, digamos, 3 tareas a la vez, es decir, Ujú. hace el lomo, pone una cinta de goteo y plastifica o pone el Ajá, mulching. Esto generaba, digamos, en realidad un cuello de botella para poder ampliar las superficies, digamos, porque esa tarea, que la digo tan rápidamente, implica, digamos, de manera manual o con herramientas artesanales, sí, digamos, muchas horas jornales, claro, para poder implantar superficies grandes. claro, claro, Ujú, claro. Em, as- Eso por un lado, y la segunda máquina, una máquina que hace, digamos, la extracción del plástico del suelo, que para nosotros es fundamental poder acompañar los proyectos con, con un manejo, digamos, también responsable respecto al medio ambiente, y esta máquina permite extraer el 100% del plástico al cierre de la tercera temporada productiva de la frutilla o del cultivo que se desarrolle, digamos, sobre esa superficie. Está bien. ujú, Para nosotros es fundamental, digamos, eso, ¿no? Y ujú. a esto, la misma gente de minera, digamos, quiso acompañar una experiencia piloto. Ellos tienen base, digamos, en Perito Moreno, y quisieron, digamos, proponer, digamos, que también se acompañara con una experiencia piloto de cultivos ahí en la zona, ¿no? El cultivo de frutilla se desarrolla y hay experiencias en la zona, digamos, hace ya bastante tiempo. Nosotros venimos acompañando también con evaluación de variedades, con sistemas, en este caso también, densidades de plantación, y eso todo, bueno, de alguna manera ponerlo en juego a través de estas experiencias, ¿no? Claro, claro. Ujú. La optimización del tiempo es fundamental, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad es que, por ejemplo, la máquina inicial, digamos, la lomadora, colocadora de cinta y plastificadora, es una máquina que tiene una velocidad de trabajo no sé, de 1 hectárea cada 4 horas, Claro, cuando en realidad necesitábamos cerca más de 90 jornales para poder desarrollar esta tarea, de manera manual claro, o Ujú, de manera artesanal. ujú, Y aún así ineficientes en el uso del suelo, porque al hacerlo manual
se requiere actualmente, digamos, dejar más distancia entre surco y surco. Entonces, en lugar de hablar de 50.000 plantas, de 55.000 por hectárea, bajamos a 40, y eso, por supuesto, Claro, que es pérdidas, ¿no? Digamos, y es más unidad de superficie para la misma cantidad de plantas, claro. o menos cantidad de plantas para la misma unidad de superficie. Entonces, bueno, nada, en esto es un trabajo que se está iniciando, digamos, aún queda, digamos, bastante, pero esperamos que inicie temporada tener las parcelas ya implantadas y funcionando. Las máquinas, como dice, digamos, bien la nota, digamos, y la presentación, digamos, bueno, van a estar a cargo del Consejo Agrario Provincial, delegación de Perito Moreno. Ujú. Si bien tienen base en Perito Moreno, pueden realizando las gestiones como cualquier otra maquinaria, prestar servicio dentro de lo que es la comarca, es decir, eso incluye los antiguos y también Lago Posadas. Es decir, que, bueno, en esto Minera ha cedido a través de convenio, porque esto lo tuvimos que institucionalizar a través de un convenio, entre el INTA, Minera y el Consejo Agrario Provincial, cede al Consejo la administración y el uso, digamos, de la maquinaria. Y al Ujú. INTA le cede todo lo que es los insumos necesarios, digamos, para la implantación de esa hectárea que la vamos a estar trabajando entre 10 productores familiares de Perito Moreno. Bien. Ingeniero, respecto de esto que le preguntaba Claudio, que tiene que ver con la mecanización y todos los beneficios que trae la automatización en cuanto a las ventajas, a la rapidez, al tiempo que se gana y demás que usted bien nos acaba de explicar, pensaba qué pasa con la mano de obra que reemplaza esta tecnología, pero a la vez también recordaba en varias oportunidades que estuvimos en Perito Moreno y también en los antiguos, que siempre nos contaban los productores que escasea la mano de obra. Entonces, ¿esto que viene a reemplazar también esa mano de obra carente o qué va a pasar con la gente que hacía Claro. ese trabajo y que ahora está mecanizado? Bueno, primero, digamos, bueno, disculpas, Claudio, ya le había cambiado el nombre. Eh, Yo te iba a decir pero Jorge, bueno, pero sí, 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 sí. Claudio, digamos, bueno. Sí, Karina, digamos, tal cual. A ver, en principio, digamos, acá no se reemplaza, acá venimos a tratar de suplir una necesidad. claro, Ujú. claro. Lo que hoy está es limitado, digamos, la posibilidad del desarrollo, uno de los cuellos de botella para expandir justamente más experiencias y lo que de alguna manera lo hace repensar más de una vez al productor para poder incursionar en el cultivo, al menos en una mayor superficie que lo que hoy lo hace, es esta etapa, porque no hay justamente mano de obra en la zona, pero insisto, también aun cuando se haga, es ineficiente, pero bueno, son muy pocos, digamos, por ahí los operarios. Bueno, esto escasea para todas las actividades agropecuarias. Cuando Ujú. hablamos de la producción de cereza, digamos, a la hora de la cosecha también es un problema, cuando Claro, hablamos de la claro. poda también es un Claro. inconveniente, Ujú. y si bien se hacen esfuerzos por la capacitación y demás, la verdad es que cuando llega el momento de hacerlo, se necesitan las cantidades de mano de obra que requiere la actividad. Claro. Entonces eso implica tener que traer incluso gente desde Mendoza o desde otras zonas. Y en Sí, el caso de la frutilla lo que intentamos es, bueno, si hoy esto es la limitante, bueno, la alternativa es la mecanización y hoy claro. existen. La Claro. mecanización no solo Ujú. acelera los tiempos, disminuye costos para el cultivo, lo hace con mayores posibilidades de tener cierta rentabilidad y por otro lado, digamos, eficientiza el uso de la superficie del suelo. Son cuestiones, y nosotros, por ejemplo, decir, hablar de, bueno, más jornales implica más mano de obra concentrada, Ujú. porque lo tenemos que hacer en un tiempo corto por la planta, por el periodo productivo, por todo lo que implica el cultivo, tiene que ser en un tiempo extremadamente corto esa implantación. Eso ha llevado que en el último tiempo, en realidad, en el valle, bueno, no solamente que se haya intentado avanzar, digamos, y cambiar un sistema productivo, pasar de producir en tierra a un sistema elevado en sustrato, porque eso también disminuye de alguna manera esos tiempos Ujú. y la inversión, digamos, bueno, la pueden sostener por más de un ciclo, pero eso tampoco ha reemplazado las posibilidades que brinda nuestro suelo.
Esa es la verdad. Entonces hoy esta tecnología va a permitir que, bueno, en estos tiempos que podríamos haber aumentado la superficie, no sé, hoy deben haber unas 2,5 hectáreas aproximadamente de cultivo. Bueno, yo creo que se puede duplicar fácilmente, digamos, en una temporada. Así que hemos perdido Claro. mucho tiempo en esto por falta de Ujú. tecnología. Pero, no obstante, también es tiempo que se gana experiencia, que se hace y que se va generando un mercado también, porque hoy no solamente se entrega frutilla, digamos, para aquí, para las localidades del valle, sino que vienen las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Ujú. Heras, Puerto Deseado. Eso es un circuito interesante, se usa mucho para la cereza y cuando aparecen estas frutas alternativas también lo utilizan, digamos, con revendedores que vienen al valle, sacan la fruta y la pueden llevar, digamos, a estas localidades. Claro, Claro. Ese incluso para el circuito es un chacarero, circuito que diversificar, pienso en el chacarero de los antiguos, ¿no? sí, Diversificar el cultivo y no apostar solo a la cereza, ¿no es cierto? También tener esa sí, posibilidad. sí. Claro. Sí, en el último tiempo esto en los últimos años esto se viene dando. No todos están con la posibilidad de la inversión a largo plazo, Claro. los tiempos de espera, Ujú. el monto de inversión, digamos, inicial. Entonces, la verdad que tener alternativas, de hecho, bueno, digamos, las hay, el INTA ha evaluado los cultivos de fruta fina, digamos, bueno, entre ellos también ha evaluado, digamos, la frutilla, la producción de forraje, bueno, digamos, hay otras alternativas. Ya no todo el mundo le gusta hacer cereza, digamos, pero bueno, es por supuesto, digamos, para acá, puntualmente para los antiguos la actividad principal, pero bueno, estas otras actividades también son una alternativa para escalas, digamos, de producción familiar, como bueno, lo que caracteriza, digamos, en realidad a lo que sería el mayor número de actores sociales, ¿no? Tanto acá como Perito Moreno, también Lago Posada. En Lago Posada hay unas experiencias muy lindas también en producción de frutilla y fruta fina. Ujú. Así que hay que reconocer, digamos, que en las tres localidades hay potencial, digamos, y se está trabajando para que, bueno, lo puedan aprovechar estas Qué posibilidades, bueno. ¿no? Bueno, y ahora, mientras estamos hablando con usted, nuestros seguidores, quienes siguen Nuevo Día a través de las distintas plataformas o de la otra gestión del programa, a través de redes sociales, de Face, están pudiendo observar el video, está al aire, le agradecemos mucho a nuestro compañero Juli Quiroz, que mientras usted nos está explicando, está al aire el video donde muestra de qué manera Claro, trabajan estas cómo trabajan. máquinas, Sí, 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 que sí. nos parece Sí, por demás interesante Sí. poder compartirlo y a Sí. la vez sí, difundirlo. Y qué bueno cuando se puede sí, articular, ¿no? Entre el privado, el que aporta, Minera Santa sí, Cruz en este Totalmente, caso, entre sí. organismos del Estado, nacionales y provinciales, en pos del desarrollo productivo, Claro, productivo productivo, sí, de una sí, exactamente. zona, sí, ¿no? De sí, una sí. región. La verdad es que Lo bueno, celebramos, Sí, Claudio, francamente. digamos, la verdad que sí, sí. Sí, nosotros también en ese sentido, digamos, la verdad que nada, reconocemos que fue una gran posibilidad y bueno, en eso creo que es sumamente importante que las instituciones de ciencia y tecnología, como en este caso el INTA, podamos articular con los otros componentes, con los otros actores que hacen a que las posibilidades productivas se concreten y que no Ujú. queden en instancias de ensayo, de proyecto. está bien. Bueno, también hace, digamos, a la necesidad de la perseverancia y también el pedido, digamos, a veces de los tiempos no son a veces los tiempos institucionales, no son los tiempos a veces políticos, no son los tiempos, digamos, de un periodo de gobierno. O sea, esto, miren, yo les daba cuenta de que son 5 años y acá hay capital y conocimiento del INTA que viene desde el año 97, digamos, con evaluaciones ahí mismo en Río Gallegos, en lo que hace, digamos, algún tipo de frutilla. Ujú. No es recién, es decir, hace mucho tiempo también la articulación con otros INTA del país, digamos, digamos acá tenemos acompañamiento también de gente desde Tucumán, gente de los Ujú. viveristas, con quienes venimos trabajando, los viveristas que proveen el material genético, que son pocos en el país, con quienes desde el año 97, sí, digamos, en Río Gallegos desarrollábamos, digamos, evaluaciones de variedades y las hemos continuado apostando a que en algún momento se den las condiciones. Bueno, hoy esto es una de las instancias y es una de las líneas presentadas, digamos, a una organización como Minera Santa Cruz, digamos, para poder aportar desde su lugar, digamos, desde lo que hace la responsabilidad social empresarial, eh, articulando, digamos, también Ujú. con el Consejo Agrario Provincial, decía, digamos, una parte fundamental,
pero no fue solo esta la línea, nosotros tenemos otras líneas que les hemos propuesto y también las tenemos para otras organizaciones que tengan oportunidad de poner recurso económico, digamos, en el territorio, con una propuesta de cómo poderlo gestionar para que no terminen, digamos, los insumos a veces distribuidos y sin ese acompañamiento necesario, digamos, para que acá hay desde el trabajo con los actores sociales, digamos, con quienes se ha venido trabajando hace mucho tiempo, experimentando, trabajando, escuchando las necesidades Bien. y la posibilidad, digamos, de esto, pues, digamos, a quienes a veces no tienen esa posibilidad y a lo mejor dejamos el recurso y después no sabemos ni qué termina. Y Claro. eso creo que, bueno, con este proyecto esperamos que eso no ocurra, lo venimos acompañando, insisto, desde hace mucho tiempo bueno, y hoy tenemos la posibilidad de materializarlo, ¿no? Ingeniero, le agradecemos mucho su tiempo. En diciembre ya tendremos la primera cosecha de los frutos de este proceso de mecanización, porque en diciembre más o menos van a andar allá por nosotros a la fiesta. Es Así las probamos y le decimos si funcionó o no. Hacemos un vivo. Le agradezco. Bueno, Es la expectativa, Bueno. digamos, bueno, ahora tenemos el mes de agosto, iniciamos con algunas capacitaciones con las 10 familias. bien, En septiembre queremos tener la posibilidad de tener al proveedor de las máquinas para que capacite a los operarios Claro. del consejo que van a ser quienes van qué bueno. a utilizar, digamos, las máquinas. En fines de septiembre queremos estar iniciando los Ujú. trabajos en los lotes de plantación. Así es que la frutilla tiene un periodo muy corto para entrar en producción, así que Claro. esperamos que antes de la Navidad, si todo Claro. sale como esperamos, ojalá poder Perfecto. tener, digamos, las primeras experiencias de frutilla. Bueno, y en de- diciembre de estamos los nosotros frutos, ¿no? allá y damos la devolución del proyecto. Le agradecemos Gracias. mucho, ingeniero. Muy Bueno, amable, bueno. gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y nuevamente gracias por difundir y acompañar las propuestas, digamos, que el INTA trabaja en el territorio. Muchas gracias. Gracias, han sido muy Ingeniero gentiles. en Recursos Naturales, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA de los Antiguos, Julio Mora, hablando Ujú. sobre esta mecanización para el cultivo de frutilla, Sí. allí en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Bueno, muy interesante, por cierto, muy lindo y poder ver también esos videos de cómo es el trabajo ilustra claramente lo que está sucediendo allí y de qué manera están avanzando en esta tecnología. Gracias a Juli, que también a Sí, través del sí. streaming fue aportando imágenes, fotos, Ujú. videos, como para ir ilustrando Así es. esta nota. Bueno, cambiamos absolutamente de tema. Algunas Cambiemos. cuestiones, algunos temas importantes para compartir con ustedes, porque en minutos ya vamos a estar hablando con el diputado Martín Chávez, actual diputado provincial, integrante de la legislatura de la provincia de Santa Cruz, que se propone para representar al pueblo de Río Gallegos en las próximas elecciones. Hablamos de educación. Recordamos que no hay paro a raíz de esta medida a la que ha hecho lugar después de las presentaciones que hizo, entre otros, la Fiscalía de Estado, y recordamos que había sido el juez Bersanelli, el doctor Marcelo Bersanelli, que Ujú. dispuso que ADOSAC tenía que volver a las aulas, motivo por el cual se aceptó esto, se respetó esta determinación y al menos en esta semana no hay medidas de fuerza, que es la semana previa al inicio del receso invernal. Pero no obstante esto, queríamos comentar, porque ayer nos llegaron varios mensajes, algunos desde el gremio y otros desde otros lugares. Por ejemplo, estaban denunciando que el secundario número 10 estaba sin calefacción en la planta baja, se habían tenido que retirar los alumnos por esta situación. En el industrial 4 también, clases suspendidas en el sector de talleres por falta de calefacción. Esto también sucedió durante la jornada de ayer. Y otro mensaje que habíamos recibido respecto de lo que sucedía en el EPJA secundario número 17, en la Escuela de Jóvenes y Adultos, contaban que antes de ayer se habían retirado por falta de calefacción, las calderas no funcionaban. Bueno, dice, para el Consejo Provincial de Educación todos son sabotajes. Y él incluso
el día lunes o martes, no recuerdo bien, lunes me parece, también se habían tenido que retirar, pero porque se les había cortado la luz. Y dice que pese a todos esos inconvenientes, los hacían cumplir horario hasta las 22 horas. ¿Mm? Pese a eso, también tenían que estar hasta las Sí, 10 de la noche. sí, no hay calefacción, pero bueno, tienen que abrigarse y estar ahí cumpliendo horario como les decía hasta las 22. Y respecto de lo que ha hecho ADOSAC, al menos en las últimas horas, se conoció que presentó ayer, día 12 de julio, una nota, pero no solamente ADOSAC, lleva la firma del secretario general de ADOSAC, el profesor Javier Fernández, pero también del secretario general de AMET, de la Asociación de los Maestros de la Enseñanza Técnica, Gustavo Basilio, donde le solicitan al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Teodoro Camino, que convoque urgentemente a la paritaria. Bien. Una nota que presentaron ayer, 12 de julio, y que fue recibida al mediodía, a las 12, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Respuestas nada, ¿no? No, esto fue, como les decía, fue ayer presentado, insistiendo nuevamente en que se convoque a la reunión de paritaria. Bien, mucha expectativa porque hoy se va a conocer el índice de inflación. Sí. El último índice antes de las elecciones, PASO. Ujú. Y el gobierno espera que sea menor al 6,5%. Menor al 6,5. Las consultoras estiman un índice menor al 7,8%, que fue el último porcentaje que se dio, la última medición que fue del mes de mayo. Sí. Porque se va a conocer el del mes de junio. Bueno, que marcó y que incluso podría estar por debajo del 7%, lo que dicen algunas consultoras. Sí. Lo cierto es que la cifra interanual volverá a mostrar un incremento, la interanual, Claro. la que mide Sí, sí, por ejemplo, de junio a junio. claro, junio 2022, junio 2023. Bien, así que veremos si se cumplen o no las expectativas del gobierno, que espera que la inflación de este mes sea del 6,5%, sea menor al 6,5%. ¿Qué vas a decir, Juli? Ayer hicimos un pro y yo dije 6,7 y Nika y Fer dijeron 7. Ah, Así que está ahí bien. hay $10.000 en juego. Pues. Así nomás apostaron con lo que tenían encima. Exacto, exacto. Obvio, con el sencillo. Sí, para no ir al banco y todo. Vos Claro, sabés que claro. hay algunas páginas de internet de apuestas Ujú. que especulan con esto, con el índice, especulan, no, ponen a disposición de los apostadores. Y así como quien dice, ¿cómo va a salir el partido de fútbol de este fin de semana River Plate y Estudiantes? Bueno, dicen, bueno, a ver cuál va a ser el índice de inflación de este mes. Y el que le acierta, por supuesto, se lleva el pozo más grande. Pero te pagan también por pegarle. este Si pronóstico, hoy le claro. pego, empiezo a jugar. Mira, para pegarle a los pronósticos en este país, tenés que ser más que mago. Ah, ¿Eh? sí, tal Sí, cual, más que divino Nostradamus. ahí. Nostradamus acá no lo resistiría. La realidad argentina no la resistiría. Bueno, ya tenemos en comunicación telefónica a nuestro próximo invitado. Así es. Y le vamos a preguntar, ya que estamos hablando de expectativas del gobierno respecto del índice de inflación, que se va a conocer el día de hoy. El gobierno espera un 6,5%. Vamos a ver si tiene las mismas expectativas. El diputado Martín Chávez y también candidato a diputado por Pueblo. Buen día, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos, acá en Radio Nuevo Día. Te estamos saludando en Río Gallegos y también salimos en vivo en Perito Moreno FM Activa. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Karina, buen día, Claudio. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia de Radio Nuevo Día, sobre todo en Gallegos y en Perito. Bien, 6,5 estima el gobierno la inflación. Estábamos hablando de esto, por eso si quiere sumarse a esta mesa. La inflación, digo, que es el flagelo del país, ¿no? Creo, Claudio, que no es solo el tema de esta mesa, sino de todas las mesas de Argentina. Creo que es el principal problema que tiene nuestra ciudadanía, es el principal problema que afrontamos cada día que tenemos que ir al supermercado. Por eso es tan importante poder
discutir en paritaria salarios a la alza y también en este periodo electoral en donde se deben debatir ideas, debatir los proyectos políticos que incluyan el desarrollo productivo de nuestra nación, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, poder aumentar los márgenes de producción para poder atacar los precios. Muy importante una política en materia monetaria que logre la estabilización de la moneda. Argentina tiene que ir a un equilibrio con el comercio exterior, aumentar nuestra capacidad productiva para aumentar nuestras exportaciones, poder bajar costos en lo que es importación, pero también poder trabajar en lo que es transferencia tecnológica para mejorar nuestro aparato productivo. Coincido con ustedes y creo que una de las principales propuestas en esta campaña tiene que ser en ese sentido. Diputado, buen día. Usted encabeza el Sublema Río Gallegos Crece como candidato. En este caso, si bien ya integra la legislatura, lo hace como diputado por distrito, ahora se propone para representar allí a los vecinos de Río Gallegos y también acompaña la candidatura a gobernador del intendente Pablo Grasso. ¿Por qué se decidió por apoyar justamente al jefe comunal de la capital provincial? Hola, bueno, buenas Karina. Como vos bien decías, yo voy a cumplir ahora de lleno 8 años en la vida pública. Estuve 4 años en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Gobierno Interior, trabajamos con los registros, la relación con los municipios, con el Poder Legislativo, el Poder Judicial en aquellos años tan difíciles de un gobierno macrista que castigaba a nuestra provincia. En este segundo periodo de 4 años tuve la suerte, la oportunidad, la honra de ocupar una banca como diputado distrital y creo que es el momento de abocarme de lleno al interés de mi ciudad, la ciudad que me vio nacer hace ya 42 años, la ciudad en la que elijo vivir, la ciudad que recorro día a día, en la que estoy interiorizado de cuáles son las necesidades y fundamentalmente para poder acompañar a Pablo en una provincia que queremos, en una provincia mejor, en una provincia, como decía al inicio de la nota, que tenga un desarrollo productivo, que pueda dar un salto en lo que es la producción y la mano de obra, en la puesta en valor de nuestros recursos naturales, no ser solo una provincia productora primaria, que es realmente importante lo que se hizo en materia de minería. Santa Cruz es la principal exportadora de metales, el trabajo que tenemos en el hidrocarburo y el empleo que genera, también la pesca, tenemos ejemplos muy exitosos en turismo, y estas políticas son las que llevó adelante Pablo a lo largo de su carrera, ya sea en la concejalía, en la intendencia, en el IDUC, nuevamente en la intendencia. Fíjate, Karina, que en Río Gallegos no solo se implementó una política pública de mano de obra que recupere el espacio público para nuestras familias, sino que también se llevaron adelante políticas en materia de deporte, con la apertura de los gimnasios, la inversión en materia de infraestructura, la creación de la Secretaría de Deporte. Se avanzó en la estandarización, en la puesta en valor de lo que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que tiene un montón de funciones en donde Julia Chalú y su equipo hicieron un trabajo magnífico, muy importante. También muy importante lo que se hizo con la creación de la Secretaría de Turismo, una industria tan potente para nuestra provincia, tercera productora de mano de obra, de empleo, y creemos que esas modificaciones, esa mejora, esos desafíos que nos plantea la educación, que nos plantea la salud, van a tener un debate, un correlato en el Poder Legislativo. Por eso yo quiero representar a mis vecinos y vecinas en la legislatura. Es fundamental, perdón, Clau, es fundamental el debate, pero le tengo que ser absolutamente franca, siempre trato de ir, a veces no voy por una cuestión de tiempos del móvil, de andar en la calle, en la legislatura, pero ustedes como bloque mayoritario no siempre están dispuestos a dar el debate con la oposición, y en muchos casos entiendo que obviamente es el juego de la democracia, pero manejan las sesiones con un poco de soberbia de la mayoría, diputado. Respeto tu opinión, Karina, me parece muy valorable, pero creo que en estos 40 años de democracia es importante el disenso. Yo en este caso tengo una opinión diferente. Creo que el principal debate se da puertas adentro de nuestro bloque. Nuestro bloque tiene una diversidad de pensamientos que nos enriquece como proyecto político. Lo que siempre realizamos es una tarea de síntesis de una postura. Fíjate que en este último tiempo electoral
Hubo escándalos mediáticos en otros proyectos políticos, en otros centenarios, partidos que se dicen respetuosos de la institucionalidad y han dado debates y discusiones de cara a la ciudadanía que poco le importan. Empezamos esta nota hablando de que nuestra principal preocupación pasa por la inflación, por la generación del empleo, por el desarrollo productivo, y a contramano una derecha ultraliberal que castigó tan fuerte a Santa Cruz, haciendo ese escándalo mediático. En el Poder Legislativo de Santa Cruz se debaten todo y cada uno de los problemas de la agenda pública que le interesa a la ciudadanía. Como proyecto político siempre estamos abiertos al debate, y en particular creo que en el gobierno de Alicia, a través del acuerdo social santacruceño, se ha dado una apertura importante al diálogo con todos los sectores de la ciudadanía, y es lo mismo que ha hecho Pablo en el municipio, pudiendo generar un consenso con el sindicato, con los trabajadores, con las trabajadoras, poniendo en valor la carrera del empleado y la empleada municipal, realizando mano de obra a través de administración del municipio. Ese es el Estado que nosotros pretendemos y ese es el debate que damos en la legislatura. Ese es el debate que voy a estar dispuesto a dar en estos 4 años, en defensa siempre del interés de Río Gallegos. Me permito disentir con usted respecto Yo de también, el absolutamente. debate que abren en la Absolutamente, pero legislatura. bueno. Entiendo que las mayorías tienen la posibilidad y aparte están avalados, son mayoría por el voto de la No, pero gente, además ¿no? las minorías es un engranaje fundamental en una democracia. Claro, hay Y que ustedes, respetarlo. no sé hasta qué punto respetan la palabra de las minorías. O sea, claro está, se trata de mirar alguna sesión por ahí o de consultarle a algún diputado de la oposición y no va a coincidir con lo que usted está diciendo. Y dentro de la cámpora, a ver, Eso, ya que estamos... Claudio, sí, te decime. interrumpo un segundito. De eso se trata la democracia, de disentir, de aceptar que la otra persona opina distinto, Ujú. que es tan valorable la opinión del resto de las personas como la de uno propio. Y en Seguro. particular en lo que hace al Poder Legislativo, yo tengo primero un conocimiento desde la vida, desde la niñez, con muchos miembros de la oposición, y más allá de esa relación de vecindad, esas relaciones personales, hay un vínculo político. Yo me mensajeo, me whatsappeo en forma permanente, en realidad lo justo y lo necesario, con Gabriel Oliva, con la diputada Ricci, con Daniel Roquel, hacemos un trabajo en comisiones, tenemos un vínculo diario, y realmente es importante el debate, y como dije al inicio, el principal debate se da puertas adentro de nuestro bloque. Nosotros como peronismo, nosotros como Frente para la Victoria, con Unión por Comunión por la Patria, logramos una síntesis que contemple el interés de todo el proyecto político que abraza a lo largo y ancho de la ciudadanía nuestra provincia, así que esa es la principal tarea. Diputado, y dentro de la cámpora, ¿se dio el debate también? Vemos muchos, la gran mayoría de referentes de la cámpora, encolumnados o alineados atrás de la fórmula Belón y Cotillo. Usted, bueno, con otros también referentes de la cámpora, pero más vinculados a la gestión de Grasso, están propiciando la fórmula Grasso-Castro. ¿Hubo debate dentro de la cámpora? ¿Existe el debate? ¿Se puede ir por Sí, distintos lados? Sí, un debate pleno y permanente, y como decía antes, Claudio, sinceramente se celebra ese debate. Qué importante que a 40 años de la democracia, con lo que le costó a nuestro país, dentro de una organización política podamos discutir, debatir, permitirnos pensar diferentes, pero avanzar siempre en un mismo sentido. El objetivo principal es el lograr el desarrollo de la infraestructura de nuestra provincia y la mejora en las condiciones de vida de nuestra ciudadanía, de nuestra población, que es el lugar en donde nacimos y el lugar en donde elegimos vivir. Por eso es que nos permitimos disentir, por eso es que mantenemos permanentemente abierto el diálogo. Ahora, luego del debate, luego de la discusión, se arriban a acuerdos, se arriban a conclusiones y se avanza en un mismo sentido. Eso es lo realmente importante, poder lograr un plan y poder realizar una unidad de acción a la hora de llevar adelante nuestros objetivos. Eso es lo que hacemos y celebramos pensar diferente. Diputado, usted recién mencionaba por qué este impulso para representar a los vecinos de Río Gallegos. Lo decía usted, de Río Gallegos, con sus 42 años, y usted entiende que, a ver si comparte esto, que a veces ha quedado desdibujado el rol del diputado por pueblo en el seno de la legislatura provincial, ¿no? ¿Qué usted estima, qué perfil le quiere dar, qué impronta, si es que llega a la Cámara en representación justamente de los vecinos de esta ciudad?
Primero, Karina, que más allá de que todas las personas somos prescindibles, también las instituciones, las organizaciones humanas, cualquiera sea, las hacemos las personas. Los cargos, las funciones dependen de la impronta que le demos las personas a ese momento de la vida que nos toca vivir, que tiene un tiempo limitado. Yo en mi caso soy de las personas que a cada desafío que asumo lo hago con responsabilidad y soy de esas personas que lo da todo, no trabajo a media tinta. Y también en mi caso es una elección de vida. Fíjate, Karina, que yo soy de profesión abogado, tengo emprendimientos comerciales con mis hermanos, pero he decidido dedicarme de lleno a la vida pública, por eso ordené mi vida, por eso trabajo todo el día. Más allá de que habremos disentido, como recién lo hacíamos durante la nota, que me parece importante ese disenso. Vos, Karina, me conocés, Claudio conoce nuestra forma de trabajar, soy una persona franca que da el debate siempre y trabajo en forma permanente, más allá, como decía recién, de los aciertos, más allá de los errores, soy una persona que siempre está, que siempre estuvo, que siempre va a estar y que se puede contar conmigo. Y ahora lo importante, como decía durante la nota, cuando hablábamos del disenso en el Poder Legislativo, dentro del seno de la organización política a la que pertenezco, soy una persona que busca consensos. Me gusta que el debate democrático se dé cuando hay un proceso electoral. Cuando se guardaron las urnas, viene la hora de trabajar y quedan afuera el River Boca, queda afuera el peronismo y el radicalismo. Lo que valen son las ideas, lo que valen son los proyectos, y en nuestro caso es siempre el desarrollo de nuestra provincia. Y hay muchísimos desafíos que nos plantea el escenario actual en nuestra provincia, en materia educativa, en materia de salud, en materia de desarrollo de la infraestructura, poder potenciar la obra pública, poder lograr el desarrollo tecnológico, y creemos sinceramente que esa es la tarea que puede realizar Pablo Grasso, así como lo hizo en su tarea en el IDUC, así como hizo en su tarea en el municipio de Gallegos, no solo recuperando el espacio público para la ciudadanía, sino marcando las políticas que recién indicaba, en materia de salud recuperando el peliche, en materia de niñez y adolescencia potenciando la secretaría correspondiente, creando la Secretaría del Deporte para que sea una verdadera herramienta de desarrollo de las personas y de poder generar deportistas. Hoy tenemos el ejemplo de Totó Avilés y de Gauto, que han llegado a lo máximo del fútbol nacional, y ese es un anhelo para nuestra juventud que también tiene que potenciar el Estado. Por esa y otras razones son las que los acompañamos a Pablo, lo hacemos con muchísima alegría y trabajando, discutiendo, debatiendo de cara a la ciudadanía. Por último, diputado, es imposible no hablar de la crisis educativa que atraviesa la provincia de Santa Cruz. Su opinión al respecto, ¿por qué la Cámara de Diputados no ha colaborado en algún sentido en acercar las partes? Porque bueno, se ha venido profundizando la crisis, tuvo que intervenir la justicia, mal o bien, pero bueno, tuvo que intermediar a través de una cautelar, Sí, ¿cierto? exactamente, correcto. Para que vuelvan las clases a la provincia de Santa Cruz. Creemos que no es La judicialización no es la mejor, claro. no es la mejor manera de que vuelvan las clases, pero bueno, esto es lo que tenemos. Es lo que hay. ¿Qué opina al respecto? Primero, Claudio, que imposible no hablar del tema. Creo que a nadie de nuestra sociedad se le escapa que es el principal tema de agenda, junto con la inflación en el pueblo de Santa Cruz. También destacar que no es un problema de hoy, de ahora, esperemos que no sea un problema mañana. Yo recuerdo cuando se desmanteló el sistema educativo argentino en los 90s, a través de un gobierno ultraliberal peronista, en Santa Cruz se dio el correlato de la crisis educativa y pasamos por decreto, después tenemos la crisis del año 2007, el gremio docente, y eso lo celebramos como peronistas, ha siempre tenido una participación muy activa y así corresponde que sea. Creo que en el caso particular de este conflicto hay diferentes aristas, diferentes ítems que podemos ir discutiendo. Creo que vamos a coincidir todos que este debate salarial debe darse con los chicos y las chicas dentro de las aulas. Hay un choque, hay una colisión de derechos entre el derecho de la juventud, de la niñez, de acceder a la educación, y el derecho del gremio a discutir libremente sus paritarias, eso por un lado. En segundo lugar, creo que es fundamental el eje de debate de la paritaria como un gobierno peronista, sobre todo un gobierno
de corte kirchnerista que Néstor ha implementado a lo largo y ancho del país. Sí, paritarias que La están discusión cerradas salarial. y que, a ver, en este sentido creo que está coincidiendo con el pedido de los docentes de que se reabran las paritarias. Paritarias impulsadas por el kirchnerismo, como usted dice, pero bueno, que están cerradas. Hoy están cerradas. Yo, Claudio, puedo dar fe de que están abiertas en forma permanente desde el año 2016. Pero, Es a ver, más, están la llamando en provincia de este Santa preciso Cruz, momento a OSAC, que está pidiendo, incluso lo pidió ayer en una nota al propio Ministerio de Trabajo de la provincia, el Claro. ente competente, para que se reabra la mesa paritaria propiamente dicha. Hoy el diálogo está cortado. insisto, Claudio, no podemos tapar el sol con la mano. Desde que inició el año, toda la ciudadanía asiste día a día al debate y seguimos con suma atención el resultado de cada una de las reuniones paritarias que se dieron desde el inicio del año. También es importante destacar y reconocer que desde el inicio del año el Estado provincial ha ido mejorando reunión tras reunión los porcentajes para educación. El pueblo de Santa Cruz, la ciudadanía de Santa Cruz, el Estado de Santa Cruz tomó la decisión de realizar la mayor inversión en sueldos en materia educativa. Esa es una decisión inteligente que toma el Estado de Santa Cruz, que toma el pueblo de Santa Cruz. Ahora bien, eso no implica que no deba darse el debate, que no tenga que discutirse en el marco de las paritarias. Por supuesto que estamos de acuerdo y por supuesto que propiciamos ese diálogo. Ahora siempre marcando en el eje, en el interés superior de la niñez y la adolescencia, el interés superior de los chicos y las chicas de acceder a la educación. Por supuesto que tiene que darse el debate en materia salarial, por eso lo marqué como un eje, como un ítem fundamental en este problema, en esta crisis que hay en materia educativa. Estos son los temas que está dispuesto a afrontar el compañero, el intendente, el vecino, Pablo Grasso, por eso es que lo acompañamos. Y también hay una tercer arista, un tercer ítem que tiene que ver con el desarrollo y la mejora de la infraestructura en materia educativa. Estos son los desafíos que nos plantea la educación, no venimos acá a hacernos las distraídas, no venimos a hacernos los distraídos, sabemos cuáles son los desafíos que nos plantea el escenario actual y estamos dispuestos a afrontarlos. Pablo lo hizo de manera exitosa cuando le tocó estar en Ibidú, cuando le tocó estar en el municipio. Y por supuesto que no es una persona sola. Detrás de Pablo, habemos, dijo mi abuela, un montón de personas que trabajamos fundamentalmente para acompañarlo desde la técnica, desde el oficio, desde las artes, y por supuesto, con una doctrina peronista que siempre tiene por delante la felicidad del pueblo de nuestra provincia. La última, al menos por mi parte, porque se nos terminó el tiempo, pero lo recibimos de parte de la gente que nos está viendo o escuchando. ¿Cuál es su posición, diputado, respecto del aporte solidario? Creo que principalmente debemos ponderar el sistema de jubilaciones y pensiones que tiene nuestra provincia. Creo que es uno de los mejores a nivel nacional y también a nivel regional. Es un sistema que atiende las necesidades y la forma de vida de nuestra provincia, en donde hace frío, en donde estamos alejados de los centros urbanos, en donde los costos de vida son más altos, y es justo y necesario que tengamos este sistema jubilatorio. Después, cuando uno empieza a hilar en lo que es el aporte solidario, nuestro sistema, tanto el de jubilaciones y pensiones como el sistema de salud, son dos sistemas solidarios muy potentes que atienden las necesidades de nuestra provincia. Creo que lo podemos discutir, lo podemos debatir, pero siempre teniendo por delante lo que es el equilibrio fiscal de las cuentas de la provincia y de la Caja de Previsión Social. Fíjate, Karina, fíjate, Claudio, y damos el debate con la audiencia, que el sistema jubilatorio a nivel global está en crisis. Todos los sistemas jubilatorios de todas las naciones se encuentran estresados. Es una problemática que aqueja a la humanidad. Y por supuesto, como recién hablábamos, es tan importante la niñez y la adolescencia como la tercera edad. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, por eso es importante tener un sistema jubilatorio potente que contemple el interés de nuestra provincia, y eso es lo que está incluido dentro de nuestra plataforma de campaña, y tampoco hacernos los distraídos. Pertenezco a una generación, tengo 40 años, que vamos a tener que dar oportunamente el debate en lo que es el sistema jubilatorio.
Seguramente. Algún día llegará ese momento y tenemos que estar preparados. Sobre todo discutiendo con rigor técnico. Hay muchas discusiones que se dan en materia política que carecen de rigor técnico, se hacen afirmaciones que son erradas, siempre con un ánimo demagógico. En esa vereda a mí no me van a encontrar, a mí me gusta hablar con la realidad, poder conocer la realidad, no que la cuenten, no que nos la vengan a medir con una computadora, menos las que tienen la manzanita, sino poder ir a aprender la realidad y dar el debate siempre con la racionalidad y con el corazón puesto, ¿no? Si no, no se puede llevar adelante esta tarea porque uno lo hace por amor a su ciudad, por amor a su provincia y con el ánimo de poder hacer un aporte. Claro, bueno, y en ese sentido, digamos, si hay, ir con la realidad que comparto absolutamente con usted y sinceremos por lo menos el nombre, porque el aporte de solidario no tiene No, nada, además ¿no? yo creo que Es compulsivo, se lo sacan. El sistema previsional, vos hace 30 años, hace 25 años, ya sabías cuál era la proyección Ujú. y tampoco se usaron las herramientas o se activó en ese sentido como se sabía cuándo iba a explotar la bomba, se sabía cuántos aportantes íbamos a tener en el 2023. Claro, se podría hacer tranquilamente La proyección estaba clara, no se quiso hacer en su momento porque como se Sí, pateó pero para adelante. A ver, entiendo que es un yo problema del creo mundo que entero, del primer mundo y Sí, demás. sí, sí, que Esto nos de escapamos a tener eso. que estirar la edad yo, jubilatoria y demás, pero tampoco se previó, yo porque creo que si hay algo que tenía una proyección era el sistema previsional. Mirá, yo creo que a lo largo de la historia de nuestro país, desde la creación de la doctrina peronista por el general, si hay alguien experto en desactivar bombas en nuestro país, es el peronismo. Si hay alguien que ha logrado el expertise en materia de contención jubilatoria, ha sido el peronismo, ha sido el kirchnerismo, siempre realizando proyectos para poder potenciar lo que es las jubilaciones. Fíjate lo que fue las jubilaciones de amas de casa, por tareas de cuidados Ujú. Sí, personales, las moratorias seguramente. provisionales Ujú. permanentes. El otro día recordaba en los medios de comunicación con muchísima tristeza fotos del año 2001. Yo recuerdo el descalabro de los 90 y Sí, la el crisis social por 11% el que la año alianza 2001. el 11% que la alianza Y le déjame quitó a los cerrar, jubilados. Sí, 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 sí. déjame cerrar, por favor. Y Pero esa misma foto en el año 2017-2018, las mismas personas, López Murphy, Larreta, Morales, Bullrich, el mismo gobierno que logró la hiperinflación y el descalabro del país en el 89 con Alfonsín a la cabeza, es el mismo gobierno que desmanteló el país en el año 2001 y es el mismo gobierno que reventó el país del año 2016 al 2019. Nosotros, a contramano, defendemos a capa y espada nuestro sistema jubilatorio. Bueno, El pero sistema jubilatorio de la provincia de Santa Cruz es el más potente del país por una decisión, por una vocación política que es en beneficio de toda la ciudadanía. Y el aporte sí que es solidario, porque viene a sostener las jubilaciones de los que menos ganan. Cuando uno mira los rangos, solidario es otra discutir cosa. números, Solidario es otra cosa. Diputado, pregúntele a la gente Claro. que le descuentan si es solidario, Claro. ¿no? he hablado con muchas de esas personas en la calle, en los lugares Ujú. que conozco, y Sí. como decía Karina, soy una persona franca, me gusta dar el debate, sobre todo Sí, con rigor bienvenido técnico. sea. Cuando uno mira los números, se da cuenta que es un aporte que es por los que menos ganan. Y en ese sentido creo que siempre la progresividad en cada una de las medidas económicas tiene que estar presente. Creo que es justo y necesario a 40 años de democracia que quienes más tienen sea quienes más aportan. Pero bienvenido sea el debate, se respetan Totalmente. las opiniones Totalmente. No, obvio. divergentes siempre que se haga de buena fe, ¿no? Cuando ya Totalmente. no es de buena fe, ahí le esquivamos al vizcachazo. No, Así que les obviamente. agradezco tremendamente, Pero lo una he lástima pasado que muy bien. justo cuando se estaba poniendo más picante la charla Nos la gusta. teníamos que cortar, pero la podemos seguir en La No cualquier tengo podemos problema de seguir ir al si piso. quiere, ¿eh? La No podemos tengo seguir en problema de cualquier ir al momento. piso y mate de por medio lo discutimos. Claro. Gracias, ha sido muy Les gentil. agradezco muchísimo. Que tengan muy buena mañana. Les mando un Gracias, saludo grande a gracias. ustedes y a la audiencia. Gracias, gracias. Ahí entonces hablábamos con el diputado Martín Chávez. Recordamos que el doctor Martín Chávez es actual diputado por distrito, integra la bancada mayoritaria, claro está, del Frente de Todos, y hoy se propone dentro del sublema Río Gallegos Crece, que forma parte de Unión por la Patria, ¿no? Sí, sí. Y propicia y apoya la candidatura de Pablo Grasso como gobernador. Me linda la charla porque obviamente él es candidato a diputado pueblo y también es diputado. O sea Claro. que la charla va y viene, va Sí, un sí, poco y sí, un sí, poco. sí. O sea que
doble mérito, podemos decirle, para Martín Chávez. Está ahí Te digo, adentro, conoce el palo, Porque conoce el paño legislativo. una cosa es no estar adentro de la Cámara de Diputados, Sí. venir de afuera y con propuestas y con cambio de Ujú. paradigmas y hablar de afuera. Pero otra cosa es Estar, adentro. claro, Entonces, defender ante Ujú. tu posición, tu postura, estando dentro y proponiendo tu continuidad, Ujú. es doble tarea, ¿no? Y encima atender a dos periodistas como No, nosotros, bueno, medio insistentes como nosotros. No, bueno, uno pregunta lo que tiene No, ganas por de supuesto. preguntar, ¿no? Obviamente Sagaces. también nos quedamos con un montón de No, cosas en el obviamente. tintero, porque tampoco esto es un mano a mano, un intercambio de opinión, uno también trata de hacerlo interesante pensando en la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque si no podríamos estar horas y horas sacando trapitos, ¿no? Recuerdo un montón de Consulta, sí, momentos en aprovechando la de hacer la legislatura. consulta, ¿no? Pero Porque claro, no sí, es ahí frecuente está. la charla tampoco a veces, ¿no? De hecho, creo que el diputado Martín Chávez habrá salido 3 veces con toda la furia. Ujú. ¿Con Mérito, nosotros? no, acá en Radio Nuevo Día. Ah, no, Claro, con nosotros claro. la primera vez. Mérito de ustedes la nota. Voy a implementar un sistema, o vamos a implementar un sistema, o le propongo, aparte de la cooperativa que está acá, que implementemos un sistema en beneficio de la cooperativa, como el estacionamiento medido. Ahora le vamos a fraccionar a la otra gestión los minutos. Dale. No, pero estaba buena la charla. Felicitaciones, Sí, linda sí. nota, Sí, porque además son consultas como la última, digamos, que son de muchas personas, Totalmente. y es cierto, y tiene parte de verdad, las dos partes, digamos, en este caso, la defensa del sistema previsional, pero la consulta indudable Lógico. respecto del aporte que no es solidario. Ujú. Así que está buenísimo, está Sí, buenísimo. por más que sea uno de los temas que está siempre latente, fue verdad, fue una oyente que me pasó y dice, ¿qué piensa del Sí. aporte solidario? Aparte ¿no? tiene que ver con lo primero que ustedes comenzaron hablando, que es, ¿me presentás una amiga? Gracias. No, los copitos. Ah, respecto de cómo se da la dinámica dentro de la legislatura. O sea, vino a colación, ¿no? Porque el aporte solidario, no, fue impuesto por justamente la mayoría casi Ujú. absoluta que tiene. Sí, tal Que, cual. yo infiero que en estas elecciones se va a equilibrar un poco más. Yo Ujú. entiendo que tiene Ojalá, que haber una bienvenido sea. colaboración de los que más reciben, porque en ese sentido va el sistema previsional Sí. en todo el mundo, ¿no? Ujú. E incluso acompañado por el aumento de la edad jubilatoria y demás. Mientras no se traspase a nación, Claro. tratamos Claro. de mantener esto que tenemos acá. Bueno, ahí Con la está realidad, radicaba con parte la- de su defensa, con la ¿no? expectativa de vida, que es Claro. mucho más alta Ujú. respecto de años anteriores. Esas cosas refieren a una modificación, entiendo, Sí, sí, pero sí. no le pongan aporte solidario, porque no es solidario. Cambiale el título Ujú. y encuadralo de otra manera, Claro. Ujú. pero no sacale lo de solidario. Señala un oyente, lo que entendí es que Martín Chávez se hizo el distraído y la sacó de taquito. En realidad no quiere sacar el aporte solidario. Claro, Agradecemos a dicho oyente que nos está escuchando, Tal que no cual. tengo el nombre. Tal. Bueno, También me decían que para el diputado Chávez, dice, el intendente sortea un auto para la ciudad y la Secretaría de Niñez tiene solo 2 móviles. ujú. Es bueno. El tema es que, por ejemplo, si hablamos con otras direcciones, otras secretarías, capaz que tienen móviles nuevos y más móviles, ¿no? El tema es, antes de sortear, primero reforzar el plantel o tu planta vehicular, ¿no? Sí, ¿Es cierto? tal Está cual. bueno, está ¿Y el Bueno, sorteo sí, de son ese auto aportes, para quién es? aportes que ¿Es son muy- exclusivo para No, 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 la gente contribuyentes? acá, sí, No, perdón. ayer en estuvieron. la ¿Para, plaza quién- estaban para entregando quienes fuego. estén al día o es un No, regalo de no, graso? No, pero si lo podías cuando Sí. ibas a O sea, patinar. cualquiera puede participar del sorteo. Sí, cualquiera mientras sea de gallegos. De Y gallegos. mientras sea mayor de 18 años Ajá. y tiene que estar presente el día del sorteo, que es el 28, ¿no? Si no me equivoco. En la fiesta del Sí, frío. el frío. último día de la fiesta del frío. Bien, Ujú. bien, bien. Así que esas son las condiciones. Bien. No, de afuera no puede participar nadie, Ujú. porque para eso hicimos la fiesta. Me dijeron, Muy bien. que no puede nadie. ¿Y Bueno, dónde, bueno. dónde están entregando los numeritos? Hoy van a estar en la zona céntrica.
Ajá. Vamos a estar en la zona céntrica hoy. Van a estar, ¿vas de promotor o de...? Sí, ¿Cómo vas con, Cada pierna con doy taco una. aguja? con la alpargata y una calza hay que conseguir, pero bueno, vamos a ver. No, ¿Calza blanca para hacerle honor al frío? no, negra. Ah, no, Negra. no, Y no, polaina. Y polaina, sí. Un par de zapatillas flechas que tengo. Vamos dando. No, Perfecto. estas sí son así las condiciones. Ay, Dios. Ajá. Puede participar cualquier vez, si no mayor de 18 años. Bueno, Lo que sí tiene que estar presente el día de la de, fiesta. Ahí en la de la fiesta fiesta. Bueno, Mario nos dice respecto de la nota anterior, siguen los mensajes, el que inventó las sumas no remunerativas fue Néstor y él desfinanció la caja. Sí. Bueno, pero por supuesto, Bueno. tiene que defender el sistema. No, entiéndole, pero bueno, estoy reflejando los Pero mensajes es que cierto, a ver, también llegan y les agradecemos, obviamente, que Sí, se tomen sí. la Si molestia hay de algo que escribirnos. se puede proyectar es el sistema previsional, porque vos ya sabes cuántos activos tenés hoy, cuántos vas a tener el año que viene, cuántos vas a tener dentro de 5 años, y hacer la proyección correspondiente. Lo que pasa es que Kirchner en el 90 sabía que el grueso se iba a jubilar cuando él no esté en gestión, entonces que la bomba explote para adelante. Pero probablemente ya en esas épocas ya se debió prever esto, ¿no? Pero bueno, Pero una como discusión todo, la cual- a ver, es una discusión que en algún momento se va a tener que replantear también acá porque se va a modernizar. O sea, lo de la reforma jubilatoria, el concepto en sí suena, para muchos es reactivo, digamos, porque no querés tocar el sistema previsional. Hay que actualizarlo en favor de que quienes se van a ir jubilando tengan un sustento real, porque es lo que vos decís. Si no, el día de mañana, si nos seguimos falseando de alguna manera o mintiéndonos en esa cuenta, el que se jubile el día de mañana, algún día va a saltar la ficha de que no hay más en la caja o de que van a tener que empezar a recortarle la jubilación, etcétera, etcétera, y ahí donde va a haber un real problema. Entonces, ese debate se tiene que ir dando e ir actualizando todo el tiempo, porque las condiciones mismas, ¿no? de todo va cambiando, y de hecho no podemos desconocer que muchas veces la caja previsionales tanto de nación como de provincia se ha tocado para otras cosas, entonces obviamente que si se te toca Pero para otras cosas en algún momento va a faltar. no Claro. puede haber tanta diferencia, tanta hasta desigualdad, diría un sistema. Tu vecino que labura en un estamento nacional, labura en el correo, se tiene que jubilar mínimo a los 65 años. Y yo que soy policía me retiré a los 42. Ahí está la Vivimos cuestión. en la misma provincia, pagamos los mismos impuestos, vamos al mismo súper. Ujú. ¿Pero por qué? Ahí está la Tiene que cuestión. haber un equilibrio, Ujú. ¿no? Policías y gente que trabajo ha sido magistrado, la justicia, a lo mismo, a los 20 años. Ahí está la gran desventaja de este sistema creado que ya viene de años, ¿no? Y que pasan elecciones y siempre desde el oficialismo te han tratado de poner ese cuco tampoco estoy defendiendo el pase, ¿no? Pero el pase a la órbita nacional, ¿no? Que corre peligro el pase a la órbita nacional. Si corre peligro el pase a la órbita nacional, estamos todos liquidados, pero también hay que remitirse a las raíces. Eso que vos bien decías, del kirchnerismo, cuando llega al poder, cuando se hace de los estamentos gubernamentales, es donde se crea o se pergeña este tipo de sistema jubilatorio, que comienza a ser deficitario y que comienza a ser, todos sabían que era deficitario, pero siempre el gobierno le inyectaba dinero para mantener cierto equilibrio. Lo mismo pasa con la caja de servicios sociales, y lo mismo pasa por los municipios también está dado, porque ningún municipio ha pagado los aportes de ellos mismos que generan. Exactamente. Ujú, sí, así que cuentas claras no conservan la memoria en muchos políticos. Bueno, quería comentar algunos temas que nos habían quedado pendientes y uno tiene que ver, o está referido, mejor dicho, tiene que ver, qué fea muletilla, está referido a una reunión, me enteré anoche, tarde, que tuvo, donde el intendente de Río Gallegos fue anfitrión de otros jefes comunales de distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, y el título
que se le puso a esta información por parte del área de comunicación de la municipalidad, dice: intendentes buscan herramientas financieras para pagar adicional a trabajadores. Este bono que va a llegar a los bolsillos de los trabajadores estatales, que quiere tener correlato, por supuesto, en el ámbito comunal, municipal. Bueno, vinieron varios intendentes. La foto está tomada en el despacho del intendente Pablo Grasso y se puede ver, por ejemplo, a Julio Bello. No están. Gardonio tampoco está, tampoco está. Pero está, por ejemplo, Julio Belomo, de Los Antiguos, Néstor González, de Puerto Santa Cruz, Héctor Vidal, de Gobernador Gregores, Mauro Casarini, de Perito Moreno, Darío Mena, de Río Turbio, Federico Boldovich, de Piedra Buena, y de manera virtual, según se informó, también estuvo Néstor Ticó del Chaltén y Osvaldo Maimó de Pico Truncado. Es una foto igual más política y de campaña también, ¿no? Claro, todos los intendentes que apoyan Como diciendo, mirá el mapita, te muestro el mapita, mirá cómo abroquelea la mayoría. A eso también quería llegar. No solamente que se juntan y buscando, decía, estrategias para poder abonarles a los municipales el bono, sino que, fijémonos, obviamente hay una lectura política de esa foto, mayoritariamente los jefes comunales de las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz están 28, apoyando a Pablo Grasso. San Julián 28, Caleta y Calafate no están. Caleta y Calafate, obviamente, la otra fórmula gubernamental, Gardonio por San Julián y por 28 Español, que es de Vidal. De Vidal. Además del intendente de Calafate, a Beloni, ¿qué otro intendente lo apoya? Al Cotillo, claro, el compañero de fórmula. Y Puerto de González, el de Santa Cruz. Sí. No, bueno, estaba en esta González foto. estaba con Gracia. Bueno, pero él está en la fórmula, es diputado por Beloni. Sí, vimos un flyer muy feo. Tenés razón que era candidato en la de Beloni. ¿Y el de Puerto Deseado? Bueno. Puerto Deseado está una mujer, Sí. Ávila, si no me Bueno, equivoco. ella creo que Que responde a Claudio González. Claro, y Kaki está cerca de Grasso. claro. O en la foto y en la presentación de Caleta estaba ahí. Hasta hace 15 días atrás, Me sí. dijeron que había saltado. Pim. ¿La señora? Sí, Hasta me se- dijeron que había saltado. Kaki. No, González. Kaki Temporada de González. oferta de cítricos, por eso. ¿Pegó la desconocida? ¿La conocida? No sé, me dijeron que andaba con unos resortes, pero no sé. ¿Le No bajaron lo tengo línea? confirmado, Eso cuando te Que haces... solamente run run. Eso pasa cuando te haces libre pensador dentro del peronismo, ¿viste? ¡Epa! Pará que acá... Es Tenés una que- queja pública igual lo que hicieron, Sí. porque ayer nos contaba el secretario de gobierno Sí. acá que el secretario de Hacienda le fue a pedir plata al gobierno para pagar Sí. el bono. Sí. Se ve que la plata no aparece Ujú. en ese caso y en el resto No. tampoco, entonces lo que hacen es poner que la plata, que no le dan plata. Yo te voy a contar dos Y Beloni, diferencias. acordate, Beloni ¿Cómo? se tiene guardado algo, va a aparecer con algo Beloni a los municipales. Yo Contá, te voy a Nica, contar contá. dos infidencias que se dieron ayer en el marco de dos actos municipales. A ver. La primera, viene el secretario de Hacienda, Sí. Diego Robles, Que también estuvo en la reunión que de también anoche. estuvo en la reunión de Y anoche. que estuvo reunido con, se Sí. supone, con Periciolio, con la Claro, con- bueno, y le pregunto, ¿y qué pasa con el bono? Dice el bono. Todos me preguntan el bono, me tienen Sí, cansado, me y dice. sí. Dice, no vas a hacer, así, no vas a hacer que, por ahí, viste como dice esos gestos que tiene él, Mm. por ahí el fin de semana hay algo, alguna Ah. sorpresa. Ajá. Bueno, el municipio igual se maneja de sorpresa con el tema Sí, de... no No hay anuncia, fecha. no Entonces, anuncia. capaz que... Nica, ¿me invitaron? Anuncie, anuncie. Pero Y por ahí después le tiró una chanza a Silvio Escobar, le dice, le tiró una chanza Robles a Silvio Escobar, le dice, me mandaste a trabajar a hacer con el bono. Claro. Porque le dijo, acá dijo en los Él dijo estudios acá que Robles estaba estaba reunido con el trabajando, gobierno sí. pidiendo plata para el bono. bueno, y acá cuando entrevistamos a Grasso hace un par de semanas dijo que se estaba trabajando. Ujú. Claro. Y ahora, bueno, yo creo que de haber novedades tiene que haber en principio para todo este bloque de intendentes que se reunió ayer. A mí me dijeron que no sé si va a ser tal, puede haber algo que no sea igual al bono,
al de Sí, provincia. A en los cuanto a 100.000. montos, a los 100.000. Ujú. Y pero... O 60.000. Sí. depende. Y pero ahí se abonaría esto de que de alguna manera es discriminatorio, ¿no? Habría que ver la escala o el desfasaje que hay capaz entre administración central y municipal y equiparar. Ahí sí, si vos me decís, el municipal cobra de bruto 50 lucas más, bueno, lo equiparamos, le damos 50 lucas extra, pero sin duda que si es dispar, si es disímil, va a generar ahí un Depende de inconveniente. los recursos que tengan las arcas municipales. Claro, bueno, Claro. de acuerdo a lo que Tampoco está dijo- obligado el gobierno a dar, No, a dar claro, dinero. No está claro, obligado. claro. Si le da es porque el resto no le alcanza. Sí, pero pasa que es una cuestión política, me parece a mí. Mm. Si no le da, va a quedar todavía más acentuado ahí una disimilitud, un favorecimiento a la otra lista, me parece. pasó a ser cuestión política. De hecho, la foto, ¿no? No, esta ahora, pero pasó a ser decisión o puede ser decisión política en cuanto se conocieron, después de haberse anunciado este bono, se oficializaron las candidaturas. Recuerden los tiempos. Claro. Bono y a los días se oficializaron las candidaturas. No vaya a ser que el gaucho de Calafate, y lo que todos dicen, y todos por ahí rumorean, que Belloni diga, no, voy a pagar. No voy a Yo pagar creo un que- bono, pero voy a pagar. Eso obliga, y Lo por que estas pasa- horas, a que todo el resto de los intendentes hagan alguna maniobra Pero económica, siempre y ¿no? cuando, en muchos casos, la mayoría de los municipios Les dé, necesitan el sostén claro. de provincia. Bueno, Si no, pero, es imposible. pero Ahora, si tiene, sí. a ver, convengamos que el intendente Belloni, si Ujú. algo hay que reconocerle, que siempre tuvo su casa en orden Ujú, y sí, sus claro. cuentas también. De hecho, la fiesta del lago, siempre hay un bono para los municipales, complementaria, Un etcétera. cordero. Y además, Tiene Cordero una para- planta menor, ¿no? Además, Y un que ingreso tengamos mayor. en cuenta que la planta municipal de Calafate ronda los 250 Más, trabajadores. Cerca de 500 creo que estaba el aproximadamente. último reglamento. que Ah, estaba cerca de 450, perdón, 450, no 250. No, claro, yo creo que 450 Beloni está- podría Podría, llegar sí, es el a dar único. per se y sin ningún tipo de Yo creo- asistencia Sí, un bono. pero yo creo que Beloni está especulando con una asistencia. Por ahí provincia, bajo una asistencia a todos los municipios de la provincia y yo le pongo también mi aporte. Pero yo creo que está esperando eso. Puede Beloni. ser esa igual la jugada. Creo que está de él, esperando de eso. él, ¿no? Entonces no. Y no descartemos que en esta necesidad de unión por la patria, y esto lo pongo ya desde arriba, digamos, Sí. de Massa, Cristina, etcétera, de retener después de lo que pasó en San Juan, por ejemplo, algunos distritos, y teniendo en cuenta que esta elección no la tienen asegurada, Ujú. decir, bueno, Nación también te va a aportar para, si necesitas, para darle a los trabajadores, y así se baja una línea, porque el 13 de agosto se vota también a presidente, más allá de que sea paso, se baja una línea de, miren qué generosos que somos. Y sí, ya Puede hubieron ser. antecedentes. Sí. Hubieron antecedentes. Épocas electorales. Viste Antes que te de- ponían platita en el bolsillo así. Y bueno, en estas circunstancias están más que avalados. Antes de que se vayan, me gustaría Sí. contarle una historia, pero Dale. no sé si le queda algún tema a Karina que estaba... Tenía un par de cositas también para comentarles. En Adelante, principio, me hicieron acordar, el secretario de Gobierno ayer nos comentaba que se promulgó la ley de alcohol cero. No estaba promulgada todavía. Ujú. Estaba así, el Consejo, recordemos que adhirió a la ley nacional de 0% de alcohol en el volante Ujú. y ayer la promulgó el municipio. Pronto De se va- Río Gallego. de Río Gallego. Pronto se va a dar difusión, pero ya Sí. está en vigencia. Sí. Alcohol cero al volante. Ujú. Sépanlo. Bueno, quería rápidamente, pues ya estamos requete contra idos, Y además pero hay que mandarle saludos a la gente de Sandina sí, Hermanos. Sí, claro. además eso, pero Y a antes Titán. de despedirnos, agradeciendo a nuestros auspiciantes, quería compartir algo que hicimos referencia cuando empezamos el programa de hoy. Se va a realizar, y atención Perito Moreno, pero toda la provincia de Santa Cruz, se va a realizar Yota Campamento Américas. Esto va a Ujú. ser desde el 16 al 21 de julio en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Bien. Y va a haber 2 jóvenes latinoamericanos en ese encuentro. La salvadoreña Mili Erazo, de 16 años, y Teo Pastrana,
de 18 años, oriundo de Perito Moreno. Es un encuentro de radioaficionados. Ujú. Y este jovencito de 18 años, Teo Pastrana, hijo de Guille y de Adriana, hizo su curso de radioaficionado en época de pandemia, de manera virtual, con los amigos del Radio Club Río Gallegos. O sea que tiene un alcance a toda la provincia de Santa Cruz. Con el Es, amigo Claudio con el González. claro, tal cual. Y Tanta bueno, el gente tío se querida. enganchó mucho con esto, intenta, entre otras cuestiones, establecer contacto con la ISS, ¿viste? Con la Estación La Espacial Estación Espacial, Internacional. Claro, sí. es lo que todo radioaficionado sueña, ¿no? Busca las costas del lago Buenos Aires, donde hay mejor propagación, no hay tanta interferencia de comunicaciones, para establecer contactos, y bueno, está muy enganchado. De hecho, ya su perfil da que quiere seguir con la ingeniería en telecomunicaciones, y bueno, va a ser el único argentino que nos va a representar con tan solo 18 años en este campamento de radioaficionados en Canadá. Exactamente. Mañana viernes ya sale vía Chile. Bueno, y de Canadá, los organizadores de este evento hasta le mandaron los pasajes. Le mandaron, visto su entusiasmo, su interés, su vocación, su responsabilidad de participar, le mandaron los pasajes, y mañana desde Balmaceda, un aeropuerto internacional en Chile, en la zona de Coyhaique, parte de ahí Santiago y directamente hasta Canadá. Así que después, si les parece, vamos a estar dando más difusión y vamos a Sí, estar sí. siguiendo la estadía de Teo Además en es Canadá. una forma de comunicación Tremendo. Sí, 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 antiquísima sí, sí. y que con todo lo que ha mutado la comunicación, ¿no? Hasta nuestros días, que hoy Mm. haces una videollamada, vos le explicás a un pibe lo que hace este otro pibe, porque es un jovencito, y te mira como diciendo, ¿y Claro. para qué? Si se conecta al wifi y lo llama más Y fácil. está muy bueno que chicos jovencitos de Sí. 18 años, como el caso de Teo, se entusiasmen. Porque además, como vos bien decís, Juli, pero bueno, sí, con el avance de la tecnología, pero el radioaficionado va a ser un contacto en el lugar del mundo donde se encuentre. Tenga wifi, tenga 4G o no tenga, no importa. Necesita un recurso mínimo para establecer este Sí. contacto, y seguramente del otro lado alguien lo está escuchando. Compite directamente con el teléfono celular, con el teléfono satelital, pero tenés que pagar la comunicación en dólares, En o sea, dólares, y tenés que tener un satelital. además, Salvo claro. Lázaro Ni hablar. Salvo Lázaro Antonio, yo no conozco muchos que No, tengan tal cual. satelital. Pero también sabes que es utilizado para en cuestiones de salvataje o evacuación, los radioaficionados en el mar. En el mar, En el claro. mar, muy sí, utilizado. No, y eso Acá en las costas argentinas, es los ir- buques pesqueros, ¿viste? es Ujú. irreemplazable. Sí, 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 Es para ese irre- tipo. Y además es un hobby, Sí. se vive con mucha pasión el radio aficionado. Y se conoce mucha gente. Y se conoce mucha Totalmente. gente, se entablan lindos grupos de contacto. Ujú. Lo hacen en muchos casos como hobby. Exacto. Pero en casos de urgencia también ahí recurrís al radio Sí. aficionado porque Hay una tormenta de nieve, media provincia paralizada, Ujú. y la única vía de comunicación te va a Es pasar. eso. Sí, hacer la eso. nevada del sí. 95 fue un Sí, claro sí, sí, ejemplo sí. de eso y de la solidaridad de los radioaficionados. Aparte no sabe cuándo van a tocar el botoncito, van a apagar el wifi y toda Claro. la historieta y va a quedar ahí. el radio aficionado. La- Teo, Tal cual. a ver qué le querés decir a tu tía y Teo pasando el mensaje para otras Ajá, latitudes. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda con Teo. No queríamos dejar de mencionarlo y de desearle lo mejor en este viaje que emprende mañana. Me quedé fascinado ayer con la nota, Cari, que hiciste con el pequeño del cubo. Ah, también hay que Ah. destacarlo, muy lindo. El Uriel. cubo Rubik, sí, sí, sí. sí, Uriel, sí. está en las redes de Nuevos Días, también están en. Qué Lo cosa tuvimos también en la otra Qué cosa gestión. increíble. Qué lindo. Con una sola mano y después la velocidad, la velocidad. sí, ¿no? sí, Eso sí, que Sí, llamó la sí, atención. sí, sí. El récord era 2 segundos. 2 segundos. El cubo de 2x2, el chiquitito. Sí. ¿no? Sí. Lo arma en 2 segundos. Lo Bueno, armó. después Imagínate. lo mostramos, hay distintos, hay cubos que tienen 9 Triangular. caras, los triangulares, hay Claro. distintos. El de este, 3x3, formatos el de 9, ¿no? Está en Nuevo Día la nota y el video de Cali. Y Sí, en la otra gestión también. exactamente. Así que le mandamos un abrazo grande a Teo. Tiene 11 añitos. Teo Romero es de Uriel, El Cal- Uriel. Perdón, Uriel. Teo. Uriel Romero es de El Calafate. Mira vos. Y Estaba vino comprando en lo del amigo de Rex. de No, Rex, ¿no? ¿sabés lo que pasó? El año pasado le hicimos una nota a Antonio de Sí. Rex, de la juguetería,
porque estaba organizando, pero era, digamos, como para despuntar el vicio también, un torneo de cubos Rubik. Vino Teo a ese Uriel. torneo. Uriel, la tengo con Teo. Le mando un beso a Teo, que capaz que nos está viendo. Vino Uriel con su familia. 10 años tenía en ese momento. Cumplió años ahora, hace unos días. Y compitió con chicos de 17, 18, 19 años. Y les ganó a muchos de ellos. Salió segundo. Entonces, bueno, a raíz de eso, comenzó como a perder el miedo al tema de la competencia y ahora se había anotado a un torneo que va a comenzar el 21 o 22 en Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Se le rompió a Uriel su cubo, pero tenía un cubo, digamos, común, ¿no? Y hay una variedad de cubos que van, como nos contaba Antonio de Juguetería Rex, que van desde 2.500 hasta 50.000 pesos un cubo. Obviamente depende de las características, hay cubos que son mucho más profesionales. Es el que nosotros conocíamos como cubo mágico. Cubo mágico, claro. Y bueno, y ahí le regaló ese cubo con el que lo veíamos haciendo la nota, que es uno de los mejores cubos que hay. ¿Pudiste armarlo, para Mica, que alguna vez puedan, en tu infancia? para que pueda competir, Uriel. No. Yo una sola cara, hasta eso. No, ese yo sí fue. una sola cara, pero no. No, yo jamás. Imposible, Nada, No, pero- imposible. nada, Qué habilidad, por Dios. Sí, Qué habilidad. sí, por- tremendo, tremendo. Sí. Bueno, y lo último que quería decir, que no es algo lindo, pero por eso también no quería dejar de mencionarlo, lo vi anoche. Ustedes van a recordar seguramente al periodista Gabriel Michi, que era compañero de José Luis Cabezas, cuando lo asesinan a José Luis Cabezas y estaban trabajando los dos en la costa, cuando Cabezas logra la tan La foto ansiada de fotografía Chabrán. de Alfredo Chabrán. Bueno, habían estado juntos Gabriel Michi y José Luis Cabezas en una fiesta, La de fiesta estas fiestas de farándula. De Andreani. del Exacto. empresario Andreani. Haciendo la cobertura Haciendo la periodística. cobertura. Sí, habían estado juntos, se fueron después cada uno por su lado, por separado, y lamentablemente después de no dar con José Luis Cabezas se encuentra su auto y su cuerpo totalmente incinerado en el interior de ese fiesta, creo que era Por fiesta, sí. el que quemaron. Bueno, ayer posteó a través de su Twitter, Gabriel Michi, un hilo, ¿no? Que son varios tweets. Dijo, escándalo, con una foto también, un asesino suelto en tribunales. La justicia, escribió Michi, habilitó al asesino de José Luis Cabezas, el ex policía Gustavo Preyeso, para que ejerza como abogado, después de rechazar la decisión del Comité de Disciplina del Colegio Público de Abogacía de Capital Federal, de quitarle la matrícula por esconder su condena. Y publicó una foto del asesino Preyeso en camisa y corbata, mostrando, claro, exactamente en aquel momento, mostrando su título de abogado. El hilo continúa diciendo: la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal permitirá de esta manera que un criminal que fue condenado a perpetua y estaba inhabilitado por los artículos 44 y 45 de la Ley 23.187 pueda ejercer como abogado, algo que le habían denegado tanto en la provincia como en Cava. Un escándalo. Esta es una nueva afrenta a la memoria de José Luis Cabezas, a su familia y a toda la sociedad Y a la argentina. democracia. Sí, tal cual. Esperemos que la Corte Suprema haga lugar al recurso extraordinario que seguramente, dijo Gabriel Michi, va a presentar el Colegio Público de Abogacía de Capital Federal. Mientras tanto, cuidado, porque hay un asesino suelto en tribunales. Hey, en nombre de la justicia. Gracias a nuestros auspiciantes, gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas,
juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Promoción especial para los santacruceños. Cabañas del Titán. Llama al 2966-530706 y concreta tu reserva. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. gracias a IB Servicios, realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos cebaderos, trampas de luz, atrapamoscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. IB Servicios asegura un ambiente laboral sano, asesorando en buenas prácticas de higiene, salubridad en cuidado y manipulación de alimentos. Llama al 2966-219109 o al 2966-414112. Muy bien, gracias. Y que Gracias se sumen a auspiciantes, que se nuestros sumen auspiciantes. Venga, venga, que Hoy la se va a hacemos- conocer el Bueno. índice de inflación, sube la inflación, nosotros necesitamos... Venga. Están en YouTube, están en Facebook, están en la radio, están en la aplicación de Nuevo Día, están en todos lados. Y auspician en este espacio, desde las 8 de la mañana en adelante, garantía de confianza. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Bueno, ya no me quedé así, no te dije nada porque estoy esperando lo que prometió Juli. ¿Qué prometió? Voy a contarles una historia. Historia. Una historia circular de un poco de resiliencia, si se quiere, de que al final hay veces que los tragos son muy amargos y uno piensa que no hay más, pero al final hay un final feliz. Hace 9 años, exactamente, y podría decir 9 años y 2 días, yo vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un departamento en la calle Cabrera, con mis 2 hermanos y un amigo que se llama Lucas, que le decimos el Turu. En ese momento estaba un amigo, me van a decir, hay personas que estarán escuchando que van a decir otra vez vas a contar esa historia, lo amerita. Estaba también el titular de PAMI, Gustavo Borges, en ese momento en mi casa visitándome circunstancialmente, cuando yo no trabajaba, estaba en la computadora al lado de la puerta y entra mi amigo el Turu y me dice, habíamos ganado el día anterior la semifinal del Mundial Brasil 2014 por penales contra Holanda. Y entra y me dice, vamos a Brasil, cobré mi aguinaldo. Imagínense los momentos tan hermosos que con 6.000 pesos de aguinaldo, esa persona estaba dispuesta a ir a Brasil a la final. Y organizar un viaje así de la nada. Pará. Y no es solamente eso, sino que pretendía invitarme a mí, que yo no tenía trabajo, que no tenía plata, que no tenía movilidad, y me dice, vamos a Brasil. Y yo automáticamente le dije, vamos. Y me dice, pero vamos de verdad. Sí, vamos de verdad. Bueno, ahí empezó una peripecia bastante interesante en la cual él me dice, yo tengo 6.000 pesos, yo estaba en la computadora y me dice, fíjate cuánto sale ir y volver a Brasil en nafta en ruta cero. Ajá. Tiqui, 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 5.800 y pico de pesos. Estaba, o la sea nafta que él estaba. cubría la nafta. Sí. Bien, había que conseguir a alguien más, porque encima estaba mi hermano presente, o sea que ya no lo podíamos obviar de la conversación. Y Gustavo que se volvía para acá, para Río Gallegos. Entonces le digo, ¿y cómo hacemos? ¿En qué vamos a ir? Y me dice, mi mamá vivía en Gualeguaychú y le dice, claramente le tenés que pedir la camioneta a tu mamá. Ya se la habíamos pedido para ir a ver al Indio Solari y bueno, ¿qué se va a hacer? La llamo a mi vieja, le digo, ma, está esta situación, está la posibilidad de ir a Brasil. Depende ¿Qué de onda vos. la camioneta? Está en el taller, me dice. Me llama a los 15 minutos y me dice, me la están trayendo. A todo esto mi hermano miraba, mi hermano Gabriel, el más chico, que hoy trabaja en Carrefour, nos miraba así como diciendo, bájense antes de que les duela más. Y tenía algo en la mano.
y le dice, Turu, ¿vos pensás ir con este documento a Brasil? El documento era verde, imagínense, mi amigo de ya 22 años más o menos, tenía una foto de 10 años, lavada 3 o 4 veces, no había chance. Nunca hizo la Entonces yo- actualización de los 8. Claro, no, ni de los 16. Me meto en internet, averiguo, había una oficina abierta en ese momento en Capital a 10 cuadras, 15 cuadras del lugar donde vivíamos nosotros. ¿Qué te hacían el documento? Vamos hasta allá, estaba el de seguridad y le dice, ¿ustedes tienen turno para sacar el documento? Y mi amigo rápidamente explicándole que no íbamos a ir a Brasil, que por favor pasen. Vamos con una señora que nos dice, bueno, yo le hago el trámite, chicos, pero no es inmediato el documento y el certificado no acredita identidad. Bien. Mi amigo no quería creer, mi amigo necesitaba media señal. Entonces, había una persona muy al fondo de esa misma oficina que la llaman y cuando ya se viene acercando dice, no, pero la constancia de trámite no acredita identidad. Dale, decinos que sí. Nosotros necesitábamos que nos dijera que sí, aunque no pasara. Y pasa una chica colorada de rulos y dice, chicos, sí, ténganse fe. Bueno, hicimos el trámite, nos fuimos con el documento en trámite. Voy a la noche, esa misma noche, jueves ya, a buscar la camioneta, vuelvo, viernes, a todo esto llamo a mi amigo Chacho, Elías Corsini, y le digo, amigo, está la posibilidad de... Lo llamaba, no me atendía, le mando un mensaje de texto, está la posibilidad de ir a Brasil, necesitamos que tenga 3.000 pesos. Estoy arriba, no me bajés, la ilusión es tremenda, me puso así. Ni preguntó en qué, ni nada. Nada. Todo era, necesitábamos señales. Qué Bien. lindo tener amigos así. Agarré, me fui hasta Gualeguaychú, busqué la camioneta, volví a Buenos Aires, Sí. cargué a mis 2 hermanos, que al igual que yo íbamos de Gratarola, nada más que porque mi mamá ponía la camioneta, o sea, ningún mérito teníamos, el Turu y el Chacho. Gualeguaychú, comimos una milanesa con mi abuela, con mi vieja, Paso de los Libres, frontera, en Corrientes. Muchísimos autos, 500 autos, pónganle, en la Claro. frontera explotadísima de autos. Parecía, me hizo acordar como una frontera mexicana de gente queriendo pasar hacia Todos Estados con ese Unidos. destino, me imagino. Todos yendo a Brasil, eran otras épocas económicas, entiéndanlo. Y se baja, era uno por persona, se baja mi hermano, se va, yo en un momento empiezo a filmar con una filmadora que teníamos y agarra a mi amigo el Turo y dice, y nuestro único miedo es este. Y se escucha que yo digo, no sé qué, empiezo a rezongar, corto la filmación, lo que he hecho de la camioneta. Al rato viene mi hermano que fue a buscar los documentos, se fue de vuelta y ya venía así como con la cabeza agacha, nada. Y cuando se acerca dice el de la aduana, Turu, que alenté fuerte porque pasaste muy finito, por no decir de culo. Pasamos Brasil y agarramos un camino que no era. Era autopista hacia Porto Alegre a la derecha Sí. y otro camino por la izquierda y yo tenía una guía con ese camino, Ajá. no el de la autopista. Bien, agarramos ese camino y en un momento me cruza una persona y le pregunto, para ir hacia hacia Río de Janeiro, y me dice, la ruta está cortada, te van a desviar. Bueno, seguimos como 50 kilómetros y yo dije, listo, no está cortada, seguimos. En un momento un policía, en el medio de la ruta está cortada, por lluvia se rompió toda la ruta, hay desvío. Vamos al desvío, era una balsa. Acá entra una cuestión supersticiosa en el medio, que cuando llegamos había que cruzar el río Uruguay en Brasil por una balsa que eran de acá a la otra vereda, pero el río era muy profundo, entonces había que usarla. Frenamos, nosotros teníamos guitarra, bongo, güiro, porque le hacíamos un poco a todo eso, y nos frenábamos, empezamos a interactuar con la gente de ahí de un pueblo que se llama Marcelino Ramos. Esto es contratable, lo pueden buscar, donde estaba el cruce. Y se bajan de una Fox Argentina, 3 personas de San Lorenzo Santa Fe, una de las cuales tenía su cabellera naranja, es decir, pelirroja. Sí. Ustedes saben el mito que existe respecto de los mal llamados colorados. Ay, no. Y Los pasamos amo. la balsa y del otro lado era un camino de ripio de montaña. Cuando vamos llegando a la cúspide de la montaña, adelante mío una 4x4, yo en mi humilde Kangoo, que ha vuelto a mi vida ahora, venía haciendo lo que podía, él frena de repente, yo rebajo el cambio No. y cuando llegamos a la cúspide se rompe la caja de cambios. Encontramos una casa, porque era campo, una casa de un No. poblador rural que nos dice, bueno, yo ya llamé a alguien, yo era el único que hablaba portugués porque fortuitamente había estudiado, y el tipo me dice, ya llamé a un mecánico, ahora lo vienen a buscar.
nos vienen a buscar ya de noche, sábado por la noche, sin chances de llegar el domingo a la final. Caemos a un poblado que era algo así como la mitad de Tres Lagos, imagínense, o menos. Ajá. Pero en Brasil, en un lugar montañoso y verde, en Río Grande do Sul. Llegamos, interactuamos con la gente, muy triste nosotros, le preguntamos a la persona si había un lugar para comer algo y tomar una cerveza. Y dicen, no hay nada acá, solamente una panadería donde sirven ahí cerveza y demás. Vamos a la panadería, entro yo traduciendo el menú con mis hermanos y mis amigos, y una persona que nos miraba así como atentamente, sabiendo que no éramos de ahí, nos invita, cuando terminamos de pedir unas pizzas y una cerveza, él nos invita a 2. Le dice a la señora que nos invite 2. Entonces nosotros le decimos, vení, y hay otras personas en el lugar, 3 personas más, que era una chica, un jovencito y otro chico gringo, bien rubio. Empezamos a interactuar con él y en un momento esta persona, que se llamaba Beto, se levanta y le dice a las otras 3 personas jóvenes que vinieran con nosotros. Y el gringo me mira a mí, la mira a la chica y hace un gesto como, no, de ninguna manera. En un momento el que estaba con nosotros, Beto, se levanta y le dice, vengan, ya en otro tono. Y el pibe se sienta, yo justo estaba sirviendo cerveza. Y le pregunto, lo primero que le pregunto es, ¿a vos no te caen bien los argentinos, no? No, me dice en portugués. Beto. No, se llamaba Alexander, se llamaba este. ¿Cuántos argentinos conocés? Le digo. Ninguno. Y los otros 2 chicos, que eran la chica y el jovencito, eran hermanos, que después me enteré yo. Se miraron como diciendo, se la clavó al ángulo y le digo, ¿querés cerveza? Sí, le sirvo. Pum, empezamos a interactuar. Cuando nos vamos a dormir, el tipo nos pregunta, ¿a dónde van a dormir? En nuestra camioneta. De ninguna manera vienen a mi casa. Vamos a su casa y al otro día nos dice, hay un asado, vamos a ver partido en pantalla gigante. Bueno, se llamaba Alto Belavista este lugar donde estábamos nosotros. Nos vamos a otro lugar que se llama Cruz de Sousa, que es como una comarca ahí, y caemos a un lugar que era como el polideportivo de los petroleros, Sí. como el ex polideportivo de la Mutual de la Caja, Sí. y había algo así como 1000 personas en un asado gigantesco No. en la previa de Alemania-Argentina. Eran brasileros, pero de una colonia alemana. Todos rubios, gringuísimos. No te puedo creer. Y todos querían que gane Argentina. Mucha cerveza, toma No. cerveza, 12 del mediodía. Perdemos la final del mundo. Nos quedamos 3 o 4 días más. Nos manda a llamar la intendenta de Alto Belavista, que nos invita a volver cuando quisiéramos. Porque toda la comunidad le había contado que había 5 argentinos que eran una maravilla de personas, aunque no fuera así, ellos intuían que era así. Estaban fascinados con ustedes. Claro, estaban contentos y nos invitó a volver cuando quisiéramos. Hoy, después de tanto tiempo, Beto es el viceintendente de esta intendenta en Brasil No. y han pasado 9 años exactamente de esa final Argentina-Alemania que Götze nos arruinó la vida, básicamente, aunque 9 años después, 8 años y medio después, lo pudimos resignificar con el Campeonato del Mundo que lo termina coronando a Messi y que a nosotros de alguna manera hizo que toda esa historia de creer porque sí, de cerrar los ojos y vamos, no sabíamos si había para la nafta y nada, terminara siendo fructífera. Así que Mirá qué linda historia. a mis hermanos y a mis amigos y a la intuición y a la selección argentina sobre todo, gracias. Mirá qué lindo. Qué Qué lindo. linda historia. Te la conté Hermosa apurado. tu historia. Hermosa Beto, que historia. es Muy intendente linda. Y a Beto. Viceintendente Beto Beto. Maltauro, su hijo Alexander Maltauro, que Ajá. juega al futsal en Italia hoy por hoy. Mirá vos. ¿Mantenés contacto con él permanente? Mantengo contacto con ellos, sí. Beto Gaullo. Pues tenemos Beto acá, Beto. Nosotros Claro, es tenemos Beto acá Gaullo, nuestro- totalmente. nuestro Hincha Beto. del gremio. Qué lindo. Hermosa historia, Juli. Gracias por compartirla. Chicos, Ok. nos vamos. Hablando de historia, es Que el. tengan lindo programa. Mañana viernes, ¿no? Sí, mañana es viernes. Viene Marcelo mañana. Esperamos que sí. Esperemos que sí. Estamos Ya haciendo está acá en la cosas. zona, pero bueno, tenía unas prioridades, así que Si no lo tenemos a Juli. ya. Prepara cualquier cosa, otra historia. Tengo. Sigan con arriba al día. Nosotros volvemos mañana a las 8 con la otra gestión. Gracias, comandante.
El finde se hace sentir con un buen rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. El jueves de la radio es estruendoso. Invierno 2023. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos. Está muy mala jornada, realmente. No es un lindo día. ¿Cuándo salimos al aire? ¿Estamos al aire? Siempre estuvimos al aire, claro que sí. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. ¿Quién anda ahí? Yo, Cristina, pelotudos. ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta, pero